cuando el pueblo se olvida de Dios. El sol caía sobre las colinas de Efraín y el aire era denso, como si el cielo mismo cargara con el peso de un pueblo que había olvidado su esencia. Las tierras de Israel estaban cansadas, los campos resecos, los hombres abatidos. No era solo una sequía de agua, era una sequía del alma. Después de la muerte de Ehud, el libertador anterior, el pueblo había vuelto a perder el rumbo. Se habían alejado del pacto, habían levantado ídolos ajenos, y la voz del Creador parecía haberse silenciado en medio del ruido del miedo y la guerra. 40 años de paz se habían disuelto como arena entre los dedos. Los caminos estaban desiertos. Los comerciantes ya no se atrevían a viajar, los campesinos temían a los saqueadores, y el corazón de Israel estaba dividido. Las tribus ya no eran una familia, sino fragmentos dispersos de una nación que había perdido la memoria de su propósito. La opresión de Jabín, rey de Canaán, pesaba como una sombra que no daba tregua. Su comandante, Sísara, tenía 900 carros de hierro, símbolo de una fuerza aparentemente invencible. Cada amanecer traía el mismo sonido, el rugir de los caballos cananeos y el eco de los gritos de los hombres que huían. Pero en medio de esa oscuridad, había una colina donde la esperanza aún respiraba. Allí, bajo una palmera que todos conocían como la palmera de Débora, se levantaba una mujer cuya presencia no necesitaba espada ni trono para imponerse. Su nombre era Débora. Y su voz era calma, pero firme como la tierra que no se deja mover por el viento. No era reina, ni sacerdotisa, ni guerrera, y sin embargo, el pueblo subía hasta ella para encontrar juicio, consejo y consuelo. Porque en una época donde todos hablaban y nadie escuchaba, ella había aprendido el arte más sagrado, escuchar la voz de Dios. Desde temprano en la mañana, hombres y mujeres venían desde lejos. Algunos traían disputas entre familias, otros buscaban orientación sobre decisiones importantes, y muchos solo querían escuchar una palabra que los levantara del abatimiento. Débora los recibía con una mirada que parecía atravesar las apariencias y llegar directo al alma. No necesitaba que le contaran todo, a veces guardaba silencio y después de un momento, pronunciaba una frase que transformaba al que la oía. El pueblo la llamaba Madre de Israel. No porque hubiera dado a luz hijos biológicos conocidos, sino porque había dado a luz esperanza en los corazones. Y eso, en tiempos de oscuridad, era más poderoso que cualquier ejército. El silencio que ella cultivaba no era vacío, era comunión. Cuando el pueblo dormía, Débora se sentaba bajo la palmera y cerraba los ojos. El viento pasaba entre las hojas, el cielo se abría, y allí en la quietud de su espíritu, ella escuchaba la voz que muchos habían dejado de oír. Era la voz que no gritaba, la que no imponía, la que solo susurraba al corazón dispuesto, yo estoy contigo. Así había aprendido a discernir. Así había aprendido a hablar solo cuando era necesario. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía que la palabra humana sin dirección divina solo multiplica el ruido. A veces, mientras el pueblo venía a buscarla, recordaba los salmos que los ancianos le enseñaron en su juventud. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y sonreía, porque comprendía que la luz no siempre se manifiesta como resplandor, sino como calma en medio del caos. El corazón de Débora estaba hecho de una mezcla extraña, ternura y autoridad. Cuando hablaba, los hombres la escuchaban sin interrumpir, y cuando callaba, su silencio era enseñanza. En sus ojos había compasión, pero también fuego. No el fuego de la ira, sino el fuego del discernimiento. Sabía cuándo consolar y cuándo confrontar, cuándo decir espera y cuándo decir levántate y camina. Pero incluso en su serenidad, Débora sentía el peso del dolor de su pueblo. A veces, al caer la tarde, miraba hacia el horizonte y se preguntaba cuánto más resistiría Israel sin volver su rostro al Dios de sus padres. Veía los ídolos en las manos de algunos, las alianzas con pueblos que no comprendían su fe, las promesas rotas, y suspiraba. Sabía que la paz no volvería mientras el corazón del pueblo siguiera dividido. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el valle, Débora se arrodilló bajo la palmera y oró. No pidió poder ni victoria. Pidió sabiduría. Señor, dijo en voz baja, enséñame a escuchar tu voluntad incluso cuando todos los demás callan. Si he de ser tu voz, que mis palabras sean solo eco de tu verdad. Si he de guiar, que no sea por mi fuerza, sino por tu luz. El viento sopló suavemente y en su interior sintió una certeza, la prueba del pueblo estaba cerca, y su papel sería más grande de lo que imaginaba. No era una guerrera con espada,
pero pronto su fe sería el arma más poderosa de toda Israel. A la mañana siguiente, mientras el pueblo seguía en su rutina, Débora percibió algo distinto en el aire. Era como si el cielo hubiera decidido moverse. Un hombre llegó apresuradamente desde la tribu de Neftalí. Su rostro mostraba temor y expectativa. Se inclinó ante ella y dijo: «Los cananeos se preparan para la guerra. Sísara avanza con sus carros hacia el norte. Nadie sabe qué hacer». Débora lo miró en silencio. No respondió de inmediato. Observó el horizonte, respiró hondo y cerró los ojos. En ese instante, la voz que conocía desde siempre volvió a hablarle al corazón. «Llama a Barak, hijo de Abinoam. Dile que se levante, porque he entregado a Sísara en sus manos». Abrió los ojos, y una calma profunda la envolvió. No dudó, no temió. Sabía que cuando Dios da una palabra, no se cuestiona el cómo, solo se obedece. El mensajero la observó, esperando una instrucción. Débora se levantó lentamente, apoyó una mano sobre el tronco de la palmera y dijo: «Ve y dile a Barak que venga a mí. El tiempo del silencio ha terminado. Es hora de recordar quién guía las batallas de Israel». El hombre asintió y partió. Mientras lo veía alejarse, Débora comprendió que su vida estaba por cambiar. La palmera, que había sido su lugar de juicio y consejo, pronto sería testigo de algo mayor, el despertar de un pueblo dormido en su miedo. La noticia se propagó rápidamente. Algunos se alegraron, otros dudaron. Muchos no entendían cómo una mujer sería la voz que anunciaría la batalla, pero Débora no buscaba reconocimiento. Su confianza no estaba en su posición, sino en la fuente de su fe. Sabía que cuando la voluntad divina se manifiesta, los límites humanos se desvanecen. Esa noche volvió a mirar el cielo y recordó las palabras antiguas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y comprendió que, así como las estrellas obedecen el curso trazado por el Creador, así también ella debía seguir la voz que la guiaba, incluso si la ruta parecía imposible. El amanecer trajo consigo un murmullo en el campamento. Los hombres se preparaban, no aún para la guerra, sino para escuchar a Débora. Ella salió de su tienda, con el cabello recogido y el rostro sereno. No llevaba armas ni joyas, solo una túnica sencilla y un corazón en paz. El sol iluminó su rostro mientras pronunciaba una frase que resonó como promesa. El Señor levantará a su pueblo otra vez. Pero esta vez, lo hará a través de la fe de los que escuchan, no del poder de los que gritan. Y en ese instante, comenzó la historia que transformaría a Israel. La historia de una mujer que no necesitó fuerza física para liberar, sino fe para obedecer. Porque cuando el alma escucha la voz divina, incluso el silencio se convierte en victoria. El día amaneció con un silencio extraño, un silencio que no era vacío, sino expectante. Los hombres hablaban en voz baja alrededor del campamento. Algunos recogían agua, otros afilaban sus herramientas, pero todos esperaban lo mismo, la llegada de Barak. Débora permanecía bajo la sombra de su palmera, observando el horizonte con calma. Había aprendido que los tiempos de Dios no eran los del hombre, y que la fe se prueba en la espera. El sol ya estaba alto cuando vio a lo lejos una figura acercarse. Era Barak, hijo de Abinoam, un hombre respetado entre las tribus de Neftalí y Zabulón. Su andar era firme, pero su mirada revelaba el peso del temor. La opresión de Javín había quebrado la confianza de muchos, y aunque Barak era un líder, también era humano. Al llegar, se inclinó con respeto ante Débora. Ella no respondió de inmediato. Su silencio era su modo de escuchar no solo las palabras, sino la vibración del alma de quien tenía delante. Finalmente habló. Barak, el Señor, Dios de Israel, te ordena, ve, reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y marcha al monte Tabor. Porque el Señor entregará a Sísara en tus manos. El rostro de Barak se contrajo. Miró hacia el suelo, luego hacia el norte, como si pudiera ver los carros de hierro que habían infundido terror en su pueblo durante 20 años. Débora dijo con voz baja, tú sabes lo que Sísara ha hecho. Sus carros son de hierro, sus hombres están entrenados, y nuestro pueblo tiene miedo. ¿Estás segura de que el Señor ha hablado? Ella lo observó sin juzgarlo. Sabía que el miedo es parte de la naturaleza humana. Incluso los más valientes tiemblan cuando la batalla no es solo física, sino espiritual. Barak respondió con serenidad, no es mi voz la que te envía. Es la voz del Dios que ya ha vencido antes de que tú empuñes la espada. Él no te pide que seas fuerte, sino obediente. Barak respiró hondo. Había escuchado de la fe de Débora, de cómo sus palabras siempre se cumplían.
pero en su interior, la duda lo desgarraba. Había visto las aldeas arrasadas, los hombres muertos, las mujeres llorando. ¿Cómo podría un ejército agotado vencer a uno tan poderoso? Entonces pronunció las palabras que revelarían su temor, pero también su dependencia. Si tú vienes conmigo, iré. Pero si tú no vienes conmigo, no iré. Débora lo miró con compasión, pero también con una chispa de firmeza en la mirada. No se ofendió. Sabía que en esas palabras no había desafío, sino el reconocimiento de que su fe era la lámpara que él necesitaba para no perderse en la oscuridad. Iré contigo, respondió, pero el honor de esta victoria no será tuyo, sino de una mujer, porque el Señor entregará a Sísara en manos de ella. El eco de sus palabras se extendió por el valle. Algunos hombres que escucharon se miraron entre sí, desconcertados. ¿Cómo podía una mujer anunciar la victoria de otra mujer? Pero Débora no hablaba desde la lógica del mundo, sino desde el conocimiento del Espíritu. Sabía que Dios no elige por fuerza, género o estatus, sino por disposición. Barak asintió lentamente. Había en su corazón una mezcla de alivio y vergüenza. No quería mostrarse débil ante una mujer, pero algo en la voz de Débora lo hacía sentir protegido, como si su fe pudiera cubrir también la suya. Entonces iremos, dijo finalmente. Y así comenzó la preparación. Los mensajeros partieron a las tribus, anunciando el llamado de Débora y Barak. Los hombres se reunieron en los campos, algunos con armas viejas, otros solo con palos y fe. Había temor, sí, pero también un fuego nuevo, la certeza de que Dios había hablado. Mientras tanto, Débora observaba el movimiento con serenidad. Su corazón no se agitaba ante los números ni ante las armas. Sabía que la verdadera batalla se ganaba antes de levantar la espada, en el silencio donde se decide creer o no creer. Una noche, antes de partir hacia el monte Tabor, Débora se apartó sola. El cielo estaba cubierto de estrellas y el murmullo del viento parecía un canto lejano. Se arrodilló y oró. Señor, tú que escoges lo débil para avergonzar lo fuerte, y lo sencillo para confundir lo sabio, prepara el corazón de tu pueblo. Que en medio del miedo descubran la fuerza de la fe. Que en la tormenta vean tu propósito. Una paz profunda descendió sobre ella. No había duda en su alma, porque sabía que cuando Dios promete, el resultado ya está escrito. Solo quedaba caminar hacia él. A la mañana siguiente, el ejército se puso en marcha. El monte Tabor se levantaba como una sombra azul en la distancia, y Débora caminaba al frente, sin temor. No necesitaba armadura. Su escudo era su confianza. Los hombres la observaban con respeto. Algunos se preguntaban cómo una mujer podía tener tanta determinación. Otros la seguían porque, en medio de la incertidumbre, su fe era el único terreno firme. Cada paso que daba era un recordatorio de que el liderazgo espiritual no se impone, se inspira. Cuando llegaron al pie del monte, Débora se detuvo. Miró al cielo y luego a los hombres reunidos. El Señor ya ha preparado el camino, dijo. Suban al monte y esperen su señal. Porque no seremos nosotros quienes peleemos, sino el Dios que pelea por Israel. Barak asintió, aunque en su interior aún temblaba. Mientras subía, recordó las palabras de Débora, Él no te pide que seas fuerte, sino obediente. Y comprendió que el valor no consiste en no tener miedo, sino en avanzar aún cuando el miedo camina contigo. Esa noche, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Los truenos retumbaban como tambores lejanos y el viento anunciaba que algo grande estaba por suceder. Débora lo sabía. No era una coincidencia, era la naturaleza misma preparándose para ser instrumento divino. A la mañana siguiente, mientras el ejército se organizaba, Débora subió a una colina cercana y observó el valle. Desde allí podía verse el río Cisón, y más allá, los carros de hierro de Sísara que comenzaban a desplegarse. Era un espectáculo imponente. Las ruedas de metal brillaban bajo el sol, y el sonido de los cascos de los caballos resonaba como un rugido. Cualquier ser humano habría sentido pánico. Pero Débora sonrió. Sabía que el poder del enemigo no radicaba en su fuerza, sino en el miedo que generaba. Y ella ya no temía. Volteó hacia Barak y gritó con voz que atravesó el estruendo del viento. Levántate. Este es el día en que el Señor entrega a Sísara en tus manos. ¿Acaso no va el Señor delante de ti? Las palabras de Débora cayeron como fuego sobre el corazón del ejército. Los hombres se levantaron, el miedo se transformó en energía, y Barak descendió con sus tropas hacia el valle. Fue en ese momento cuando los cielos se abrieron. El viento sopló con fuerza, y la lluvia comenzó a caer torrencialmente. Los carros de hierro,
símbolo del poder de Sísara, quedaron atrapados en el barro. El río Sison creció con violencia, arrastrando todo a su paso. Lo que parecía una desventaja se convirtió en la victoria anunciada. Desde la colina, Débora observó la escena en silencio. No gritó, no celebró. Solo elevó una oración silenciosa. Señor, tú has cumplido tu palabra. La fe no fue en vano. Y mientras las aguas del Sison arrastraban los carros del enemigo, el pueblo de Israel recordó algo que había olvidado, que la fuerza no proviene de la espada, sino del corazón que cree. Cuando la batalla terminó, los hombres regresaron al monte. Barak se acercó a Débora, empapado por la lluvia, con la respiración agitada y los ojos llenos de asombro. Tu Dios ha vencido, dijo. No, Barak. Nuestro Dios ha cumplido su palabra. Porque cuando alguien escucha su voz y confía, la victoria ya no es de uno, sino de todos. El sol comenzó a salir entre las nubes dispersas, y la tierra, que antes estaba seca, ahora resplandecía. El olor a lluvia fresca llenaba el aire. Y en ese amanecer, Israel volvió a recordar lo que había olvidado, que la fe no se impone, se despierta. Débora bajó del monte lentamente. Sabía que la historia no había terminado, que Sísara aún huía, y que pronto otra mujer completaría el destino divino. Pero en su corazón ya había paz. Porque había hecho lo que debía, escuchar, obedecer y confiar. La lluvia había cesado, pero el eco de la batalla seguía flotando en el aire. El valle de Sison estaba cubierto de barro y cuerpos, los carros de hierro volcados como testimonio de la caída del orgullo humano frente al poder invisible del Creador. Los hombres respiraban con dificultad, no solo por el cansancio físico, sino por la magnitud de lo que habían presenciado. La victoria no había venido por su fuerza, sino por una mano que no se veía. Débora observaba el horizonte, en silencio. El viento soplaba suave y el cielo se abría lentamente, como si la tormenta hubiera limpiado no solo la tierra, sino también el espíritu del pueblo. A lo lejos, Barak reunía a los hombres, pero una inquietud persistía. Sísara, el comandante enemigo, había escapado. La guerra no estaba completamente ganada mientras él siguiera libre. El corazón de Débora no se turbó. Había aprendido que la voz de Dios no se apresura. Que a veces, antes del final visible, viene una última prueba, la de la confianza en el silencio. La victoria podía parecer incompleta, pero para ella el propósito ya se estaba cumpliendo. Recordó una noche anterior, cuando Dios le habló sin palabras, solo con una certeza: no temas cuando no veas el final. La promesa no se rompe por la espera. El sol se ocultó, y con la noche volvió el silencio. El campamento se llenó de murmullos apagados. Algunos hombres celebraban con moderación, otros temían un contraataque. Barak se acercó a Débora con expresión preocupada. Sísara ha huido, dijo. Nuestros hombres lo buscan, pero la noche lo cubre. No sabemos hacia dónde fue. Débora lo miró con calma. Su rostro, iluminado por la luz de una lámpara de aceite, reflejaba paz. No te inquietes, Barak. La batalla no termina con la espada, sino con la justicia. El Señor ya ha escrito su final. Barak suspiró. No entendía del todo sus palabras, pero había aprendido a confiar en ellas. A veces la fe de Débora era el único ancla en medio de sus propias dudas. ¿Y si Sísara vuelve con refuerzos?, preguntó. Débora lo observó con ternura y respondió. Un enemigo que huye no busca pelear, busca esconderse. Pero no hay escondite ante los ojos del que todo ve. Descansa. Mañana, la verdad se revelará. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza, y un aire sereno recorría las colinas. Débora se apartó unos pasos y miró hacia el firmamento. En esa inmensidad encontraba su refugio. Sabía que el alma humana necesita silencio para escuchar los pasos del destino acercándose. Mientras tanto, Sísara huía por entre los campos. Su armadura estaba cubierta de barro, y su respiración era agitada. Había visto a sus hombres caer uno tras otro y comprendió que la batalla estaba perdida. La lluvia, que debía ser su aliada, se convirtió en su condena. Los carros que tanto orgullo le daban se hundieron en la tierra. Corría sin rumbo, buscando refugio, y sus pensamientos eran un torbellino de miedo. No sabía que su destino ya estaba trazado, ni que otra mujer, en silencio, sería instrumento del plan divino. Débora no conocía aún el nombre de Jael, pero su espíritu lo presentía. La historia de Israel no solo se escribía con espadas, sino con manos que obedecían al impulso sagrado sin saberlo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Débora se arrodilló una vez más bajo su palmera.
La guerra exterior había terminado, pero dentro de ella aún ardía un fuego que no se apagaba. Señor, susurró, que tu voluntad se cumpla hasta el último detalle. No permitas que la gloria de este día se convierta en orgullo humano. Que Israel recuerde que la victoria pertenece solo a ti. El silencio fue su respuesta, pero no era un silencio vacío. Era el silencio que sucede cuando el cielo ya ha hablado y solo queda esperar su manifestación. Y así, con esa quietud en el alma, Débora cerró los ojos. A la mañana siguiente, el sol se alzó entre tonos dorados y anaranjados. La tierra aún húmeda reflejaba la luz como un espejo. Los hombres despertaron con un aire distinto, como si la naturaleza misma estuviera celebrando. Poco después, un mensajero llegó corriendo desde el norte. Sísara está muerto, gritó. Jael, la esposa de Heber, lo ha entregado. Lo encontró en su tienda y lo abatió mientras dormía. El murmullo recorrió el campamento como un trueno. Barak cayó de rodillas, sorprendido. Había visto a ese hombre huir con sus propios ojos, y ahora escuchaba que su fin había venido no por una espada de guerra, sino por una mujer de tienda, por alguien que no pertenecía al ejército, por alguien que simplemente había obedecido el momento. Débora cerró los ojos. No había sorpresa en su rostro, solo gratitud. El Señor cumple su palabra, dijo suavemente. Y lo hace a través de quienes menos esperamos. No porque sean grandes, sino porque están dispuestos. Barak se levantó lentamente y la miró con admiración. Tus palabras se cumplieron, dijo. La gloria no fue mía, ni de mis hombres. Fue de una mujer, como dijiste. Débora sonrió. No fue de una mujer, Barak. Fue del espíritu que habita en aquellos que confían. Jael solo actuó en el momento en que el cielo lo dispuso. Así como tú fuiste llamado, así como yo fui enviada, ella fue elegida para completar la obra. El pueblo comenzó a celebrar, pero Débora no se dejó llevar por el júbilo. En su interior, sentía que esta historia no era solo una victoria militar, sino una enseñanza para las generaciones futuras. Sabía que el olvido humano era rápido, y que la memoria debía ser sellada no con gritos, sino con palabras que recordaran el propósito. Se retiró unos metros del campamento y miró hacia el valle. Las aguas del Cisón ya fluían limpias, como si la tierra hubiera sido purificada. En su corazón escuchó la voz de Dios una vez más, clara, suave, eterna. Canta, Débora. No como quien celebra, sino como quien da testimonio. Y así lo hizo. Allí mismo, entre las colinas, nació el cántico que más tarde sería conocido como el Cántico de Débora, un poema de gratitud, de justicia divina y de fe inquebrantable. No lo escribió para su gloria, sino para la memoria espiritual de su pueblo. Sus palabras no hablaban solo de victoria, sino de transformación. Oh Señor, decía en su corazón, cuando Israel estaba dormido, tú despertaste mi espíritu. Cuando los hombres temieron, tú diste voz a mi alma. Cuando los poderosos se alzaron, tú elegiste a las mujeres para recordar que la fuerza no tiene forma, solo propósito. La música del viento acompañaba su oración. Cada frase que pronunciaba era una semilla que caía en la tierra fértil del espíritu humano. Sabía que algún día, cuando su cuerpo ya no estuviera, esas palabras seguirían resonando en el alma de los que necesitaran creer. Porque la historia de Débora no era solo la historia de una mujer que liberó a su pueblo. Era la historia de la voz divina hablándole a la conciencia humana. La historia de la fe que vence al miedo. De la obediencia que transforma lo imposible en destino cumplido. Mientras el pueblo celebraba y la noticia se extendía por las tribus, Débora volvió a su palmera. La misma desde la cual había escuchado el llamado. Se sentó en silencio, cerró los ojos y agradeció. No pidió más señales, no buscó reconocimiento. Sabía que el alma que escucha no necesita aplausos, solo permanecer en gratitud. Y mientras el viento movía las hojas sobre su cabeza, comprendió algo que marcaría su legado para siempre. Que cuando una persona se atreve a escuchar la voz de Dios, aunque el mundo entero calle, el universo entero se mueve. El pueblo descansó aquella noche con el corazón en paz. Por primera vez en años, no hubo temor al caer el sol. Las madres cantaron a sus hijos, los hombres dejaron las armas, y las mujeres encendieron lámparas sin miedo a que fueran vistas desde lejos. Israel, al fin, respiraba. Débora levantó la mirada hacia el cielo estrellado y murmuró. Gracias, Señor, porque has demostrado que tu poder se perfecciona en la debilidad, y que tu voz se oye incluso en medio del ruido del mundo. Que mi vida sea siempre un eco de tu palabra. Y así terminó aquel día. Un día que empezó con miedo y terminó con fe.
Un día en que la historia humana volvió a cruzarse con la voluntad divina. El día en que una mujer recordó al mundo que el alma que escucha puede cambiar el destino de una nación. Habían pasado solo unos días desde la caída de Císara, pero el aire en Israel ya se sentía distinto. La guerra había dejado cicatrices visibles, campos arrasados, aldeas quemadas, familias separadas. Sin embargo, bajo esas heridas, algo nuevo comenzaba a germinar. Era como si la tierra misma, cansada del miedo, estuviera respirando esperanza otra vez. Débora caminaba entre la gente con el mismo paso sereno de siempre. No llevaba insignias, no había cambiado su túnica sencilla. Aún después de haber guiado a su pueblo hacia la victoria, no se veía a sí misma como una heroína, sino como un instrumento. Cada saludo que recibía, cada mirada de gratitud, la hacía pensar en algo más grande que ella. Sabía que las victorias humanas se desvanecen, pero las enseñanzas espirituales permanecen cuando nacen del corazón. Israel había despertado. Los hombres hablaban con un brillo distinto en los ojos, las mujeres tejían con cantos de esperanza, los niños corrían sin miedo. Pero Débora sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No era la de los carros de hierro, sino la del alma que debía aprender a no dormirse otra vez. Porque la paz exterior solo tiene sentido cuando nace de la paz interior. Una tarde, mientras el sol caía sobre las colinas, Débora se apartó en silencio. Caminó hasta el lugar donde había orado tantas veces antes, bajo la palmera que ahora era símbolo de fe para su pueblo. Se sentó sobre la tierra y cerró los ojos. El viento soplaba suave, y el sonido de las hojas le recordaba el murmullo de la voz de Dios. Señor, dijo en voz baja, tú diste la victoria, pero ahora te pido que nos enseñes a mantener el alma despierta. Que el pueblo no vuelva a olvidar quién eres. Que el corazón de Israel no se llene de orgullo, sino de gratitud. El silencio que siguió no era vacío. Era el tipo de silencio que acaricia, que sostiene. En su interior sintió una respuesta que no venía en palabras, sino en presencia. Comprendió que su tarea no había terminado. Ahora debía guiar al pueblo no a través de la guerra, sino del recuerdo. Recordar quiénes eran, de dónde venían y a quién pertenecían. Esa noche reunió a los ancianos, a los líderes de las tribus, y les habló con la serenidad de quien conoce el poder de la verdad. Israel ha visto la mano de Dios. Hemos visto su justicia y su misericordia. Pero el peligro más grande no es el enemigo externo, sino el olvido. Cuando olvidamos, dejamos de escuchar, y cuando dejamos de escuchar, volvemos a caer. Los hombres guardaron silencio. Algunos bajaron la mirada. Sabían que lo que ella decía era cierto. En el pasado, la prosperidad los había hecho descuidados. Habían confiado en sus propios logros, se habían mezclado con las costumbres de otros pueblos, habían permitido que su fe se apagara poco a poco. Débora continuó. El Señor no busca sacrificios vacíos ni palabras de apariencia. Busca corazones que se mantengan atentos. Porque cuando el alma se aleja, la oscuridad regresa. Pero cuando el alma recuerda su propósito, todo el cielo se alinea a su favor. Sus palabras no eran un discurso, eran un llamado. Y algo en el aire cambió. Los hombres que habían aprendido a obedecerla en batalla ahora la escuchaban como si sus palabras encendieran algo dentro de ellos. No era autoridad lo que transmitía, sino sabiduría. Durante los días siguientes, Débora recorrió las aldeas. No buscaba reconocimiento, buscaba despertar conciencias. En cada pueblo hablaba con la gente sencilla, con las madres que temían perder nuevamente la paz, con los pastores que cuidaban su ganado, con los jóvenes que habían perdido familiares en la guerra. A cada uno les recordaba lo mismo, no olviden al Señor que los libró. No olviden la voz que los llamó a levantarse cuando todo parecía perdido. Los ancianos empezaron a repetir sus palabras en las reuniones, y pronto el pueblo comenzó a reunirse no solo para trabajar, sino para orar. Las voces que antes se alzaban para quejarse ahora se alzaban para agradecer. Los templos improvisados en medio de las aldeas se llenaron de cánticos, y las familias encendían lámparas al atardecer como símbolo de fe. Sin embargo, Débora sabía que la espiritualidad verdadera no se mide por los rituales, sino por la transformación interior. Una tarde, mientras caminaba por un campo recién sembrado, se detuvo a observar a un campesino que arrojaba semillas con cuidado. El hombre la saludó con respeto y le ofreció sombra bajo un árbol. Gracias, dijo ella, sentándose a su lado. El campesino suspiró. A veces temo que nada crezca. La tierra está cansada. Débora sonrió y respondió. Así también es el corazón del hombre. Siembra, aunque no veas el fruto.
La semilla de hoy puede parecer invisible, pero el tiempo de Dios siempre cumple su propósito. La tierra solo necesita fidelidad, no impaciencia. El hombre la miró en silencio, comprendiendo que no hablaba solo de campos, sino de la vida misma. Y en ese momento, Débora entendió que su papel ahora era ese, sembrar fe en la mente y el alma de su pueblo, como el campesino sembraba en la tierra. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Débora se recostó sobre la hierba y pensó en el largo camino que había recorrido. Recordó los años de oscuridad, la opresión, las lágrimas, las oraciones sin respuesta aparente. Y comprendió algo que no había entendido del todo antes, que Dios no solo se revela en los milagros, sino también en los silencios que forman el carácter. El alma que ha atravesado la tormenta se vuelve un refugio para otros. Con el tiempo, el pueblo empezó a llamarla no solo Madre de Israel, sino Voz del Corazón de Dios. Y aunque Débora siempre respondía con humildad, en su interior sabía que cada título, cada palabra, debía devolverla al mismo punto, al silencio donde todo comenzó. A veces se preguntaba por qué el Creador había escogido a una mujer para aquel propósito. En una época donde los hombres dominaban los consejos y las guerras, su liderazgo era un misterio. Pero cuando oraba, comprendía que el Espíritu no reconoce jerarquías humanas. Dios no mira la forma, mira la disposición. Y eso le bastaba. Un día, mientras se encontraba con Barak en la entrada del campamento, él le dijo: Débora, tu fe nos salvó. Pero dime, ¿cómo supiste que era Dios quien te hablaba y no tu propio corazón? Ella lo miró con ternura, como una madre que enseña a un hijo. Porque cuando es Dios quien habla, su voz no busca convencer, sino traer paz. La duda humana grita, pero la voz divina susurra con certeza. La diferencia está en cómo lo sientes, el miedo presiona, el espíritu guía. Barak asintió en silencio. Había visto muchas veces cómo la fuerza humana se quebraba ante la duda, y ahora comprendía que la verdadera fortaleza no estaba en el cuerpo, sino en el alma alineada con su propósito. Esa noche, Débora escribió lo que sería el inicio de su cántico. No con tinta sobre papiro, sino con palabras que los ancianos memorizarían y repetirían a las generaciones futuras. Cuando los hombres flaqueaban, una mujer se levantó. Cuando el miedo hablaba, la fe respondió. Y en medio del ruido del mundo, el alma que escucha se volvió eco del cielo. El pueblo entero comenzó a entonar esas líneas en sus celebraciones, no como un himno de victoria, sino como recordatorio. Cada vez que alguien se sentía perdido, repetía en voz baja: el alma que escucha se vuelve eco del cielo. Con los meses, la paz se consolidó. Las aldeas florecieron, los mercados volvieron a llenarse, los niños jugaban sin temor. Pero Débora no se relajó. Sabía que la abundancia puede ser más peligrosa que la escasez si el corazón olvida su origen. Y así, con la misma calma que la caracterizaba, siguió recorriendo caminos, enseñando, consolando y recordando. Porque comprendió que el liderazgo verdadero no termina con la victoria, sino con la perseverancia del alma en la fidelidad. En su oración final de aquel día, bajo la palmera que la había visto empezar su misión, Débora dijo: Señor, no permitas que la voz que escuchó mi alma se apague. Que cada generación aprenda a reconocerte no solo en la guerra, sino también en la paz. Que el eco de tu palabra siga vivo mientras haya un corazón dispuesto a oír. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de la palmera como si el cielo respondiera a su ruego. Y Débora sonrió. Porque entendía que su historia ya no era solo suya. Era la historia de todo un pueblo que había aprendido, a través de ella, que la fe comienza cuando el alma recuerda quién es. Los días pasaron, y el silencio después de la guerra se volvió el nuevo lenguaje de Israel. Los hombres ya no escuchaban el ruido de las armas, sino el canto de los pájaros al amanecer y el murmullo del viento sobre los campos. El pueblo vivía en una calma extraña, esa que llega después de haber tocado el fondo y comprendido que la paz no se conquista, se recibe. Débora lo sabía. Había aprendido a leer las señales invisibles con las que Dios se comunica. No eran palabras escritas ni visiones espectaculares, eran detalles pequeños que el corazón sensible sabe reconocer. El movimiento de las nubes, una frase pronunciada por un niño, el eco de un salmo en la memoria. Todo hablaba, si uno aprendía a escuchar. Una tarde, mientras el pueblo trabajaba en la reconstrucción de los caminos, un grupo de mujeres se acercó a ella. Eran jóvenes, algunas madres recientes, otras viudas de la guerra. Sus rostros mostraban gratitud, pero también inquietud. Débora, dijo una de ellas, ¿cómo sabremos si estamos viviendo según la voluntad de Dios? Ya no hay guerra,
pero a veces siento que mi alma está dormida. No sé si lo que hago cada día le importa al Creador. Débora las miró en silencio, con la ternura de quien ve reflejado en otros el mismo anhelo que la habita. Escuchar a Dios no siempre significa esperar una voz desde el cielo, respondió. A veces, escuchar a Dios es mirar dentro de ti y sentir paz en lo que haces. Si el alma está inquieta, es señal de que aún no ha encontrado su camino. Pero si al hacer algo, sientes serenidad, aunque no haya aplausos, entonces estás donde debes estar. Las mujeres asintieron, algunas con lágrimas contenidas. ¿Y si siento vacío?, preguntó otra. El vacío no siempre es ausencia, dijo Débora. A veces, es el espacio que Dios deja para que lo llenes con algo nuevo. No temas cuando no sientas nada. Aún en el silencio, Él sigue obrando. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellas mujeres como una brisa que limpia el alma. Entendieron que la voz divina no es un grito, sino un susurro constante que se reconoce con paciencia. Esa noche, Débora regresó a su tienda con el alma conmovida. Se arrodilló, como solía hacerlo, y oró. Señor, enséñame a guiar no solo con palabras, sino con presencia. Que mis actos sean testimonio más que mis consejos. Que la gente te encuentre en mi calma más que en mi voz. El fuego de la lámpara titiló suavemente, y en el silencio sintió esa paz profunda que siempre confirmaba que estaba alineada con su propósito. En su interior supo que el llamado ahora era diferente. Ya no se trataba de liberar al pueblo de enemigos externos, sino de enseñarles a no volverse esclavos de su propia desconexión. Los días siguientes comenzaron a revelarles señales sutiles. Una mañana, mientras ayudaba a una anciana a recoger agua, vio a lo lejos a un niño intentando reparar un cántaro roto. Lo observó un momento, sin intervenir. El niño unía los fragmentos con cuidado, derramando lágrimas cada vez que una pieza se soltaba. Finalmente, después de varios intentos, logró sostener el cántaro y llenarlo de agua. Débora sonrió. Ahí comprendió una lección que más tarde enseñaría a su pueblo. El alma es como ese cántaro. A veces se rompe, pero no se desecha. Se restaura con paciencia, con lágrimas y con amor. Solo el que ha sostenido sus pedazos puede apreciar el agua de la vida cuando vuelve a fluir. Esa imagen se quedó grabada en su mente. Decidió compartirla días después en una reunión bajo la palmera. El Señor no pide perfección, dijo al pueblo reunido. Pide disposición. Si tu corazón se ha roto, no te avergüences. Las grietas son los lugares por donde entra la luz. Así como la lluvia penetra la tierra seca para dar fruto, Dios entra en las heridas para hacerte nuevo. Los hombres y mujeres la escuchaban con atención. No hablaba como una líder que manda, sino como un alma que comprende. Esa fue la esencia de su llamado, no dominar, sino inspirar. Con el tiempo, las tribus comenzaron a enviarse mensajeros entre sí. Las disputas se resolvían sin violencia. Los ancianos de las aldeas pedían consejo a Débora no solo por justicia, sino por sabiduría espiritual. Un día, uno de los jefes tribales le dijo: desde que la guerra terminó, el pueblo te escucha más que a nosotros. ¿Cómo haces para que te comprendan sin imponer? Ella respondió con sencillez: porque no les hablo a sus oídos, sino a su alma. Las leyes ordenan la conducta, pero solo el amor transforma el corazón. Su respuesta recorrió las tribus como un mensaje nuevo. Muchos comprendieron que la autoridad verdadera no se basa en poder, sino en coherencia. Que la fe no se demuestra hablando de Dios, sino reflejándolo en cada acto. Una mañana, mientras caminaba por el valle, Débora vio a un grupo de jóvenes discutiendo. Cada uno defendía su punto de vista con vehemencia. Se acercó sin decir palabra, y todos callaron al verla. ¿Qué los divide?, preguntó. Uno de ellos respondió: no nos ponemos de acuerdo sobre qué tribu tiene más valor, si la de Neftalí o la de Zabulón. Todos dicen haber luchado más que los otros. Débora los miró con serenidad. ¿Y qué gana una mano si discute con la otra cuál es más fuerte? Los jóvenes bajaron la mirada, avergonzados. El cuerpo no pelea consigo mismo, continuó. Cada miembro tiene su función. El valor no se mide por la espada, sino por el propósito. Si una tribu luchó más y otra oró más, ambas sostuvieron la victoria. Porque la guerra del espíritu no se gana con competencia, sino con unidad. Las palabras de Débora cayeron sobre ellos como lluvia sobre tierra seca. Comprendieron que la verdadera madurez no está en demostrar fuerza, sino en reconocer el papel que cada uno juega en el plan divino. Esa noche, Débora escribió mentalmente otro verso para su cántico.
Cuando los hombres buscan quién es más grande, la sabiduría calla. Porque ante los ojos de Dios, solo el que sirve es elevado. Pasaron los meses, y el pueblo comenzó a florecer. Las cosechas eran abundantes, las aldeas recuperaban su ritmo, los niños aprendían los salmos de memoria y los recitaban al caer la tarde. Israel vivía su renacimiento. Pero Débora sabía que todo ciclo de luz trae también su sombra. El alma humana olvida con facilidad cuando todo va bien. Una tarde, mientras observaba el horizonte, sintió en su interior una advertencia. No era miedo, era claridad. El corazón de mi pueblo debe permanecer despierto, pensó. Porque cuando se apaga el fuego de la conciencia, vuelve la oscuridad. Esa misma noche reunió nuevamente a los líderes. Dios nos dio esta paz, dijo con voz firme. Pero la paz no se conserva sola. Debemos cuidarla con gratitud. No permitamos que el orgullo nos haga creer que la victoria fue nuestra. Cada día debemos recordar de dónde venimos. Sus palabras fueron anotadas por uno de los escribas y se convirtieron en enseñanza para las generaciones siguientes. Era la advertencia de una mujer que entendía la naturaleza humana mejor que nadie. Cuando el alma se acostumbra a la luz, olvida que alguna vez caminó en la oscuridad. A pesar de su sabiduría, Débora seguía siendo profundamente humana. Había días en los que también sentía cansancio, días en los que dudaba si su voz seguía siendo necesaria. En esos momentos, volvía a la misma pregunta que una vez le había hecho Barak. ¿Cómo sé que sigue siendo Dios quien habla? Y la respuesta siempre era la misma, el silencio interior que traía paz. En una de esas noches de introspección, recordó las palabras del Salmo 25. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Las repitió en voz baja, sintiendo como cada palabra limpiaba su mente y calmaba su espíritu. Entonces comprendió que la fe no es una certeza que se posee, sino un vínculo que se renueva cada día. Que el alma que escucha a Dios no lo hace una vez, sino toda la vida, en cada respiración, en cada gesto, en cada decisión. Cuando abrió los ojos, el amanecer comenzaba a pintar de oro el horizonte. Una nueva comprensión se grabó en su interior. No basta con escuchar la voz de Dios una vez. Hay que mantener el oído del alma despierto cada día, porque el Creador sigue hablando en todo lo que existe. Y con esa certeza, Débora se levantó, miró al cielo y sonrió. El día apenas comenzaba, pero su propósito ya estaba renovado. Sabía que el alma que aprende a escuchar nunca vuelve a perderse. Las estaciones comenzaron a cambiar. Las lluvias se hicieron menos frecuentes y la tierra volvió a teñirse del color dorado de la cosecha. La calma de los días engañaba a quienes creían que la paz era un destino alcanzado. Para Débora, en cambio, era un proceso que debía renovarse. Sabía que el espíritu humano tiende a dormirse cuando ya no siente el rugido del peligro. Y lo que más temía no era la guerra, sino el olvido. A veces, mientras caminaba entre los campos, veía a la gente hablar de Dios con entusiasmo, pero también notaba como poco a poco algunos comenzaban a volver a las antiguas costumbres, a los ídolos traídos por comerciantes extranjeros, a las promesas de fertilidad fácil y milagros sin compromiso. No los juzgaba, pero su corazón se entristecía. Había aprendido que el alma humana tiene sed de lo divino, pero muchas veces busca saciarla en lugares vacíos. Una tarde, mientras caminaba cerca de un arroyo, se encontró con un anciano sentado en una roca. Tenía el rostro cansado, las manos temblorosas y la mirada perdida en el horizonte. «Paz a ti, hijo de Israel», le dijo Débora acercándose. El hombre levantó la vista. «Paz a ti, madre de nuestro pueblo», respondió con una sonrisa débil. «¿Qué te preocupa?», preguntó ella. El anciano suspiró. «Mis hijos ya no oran. Dicen que la voz de Dios solo te habla a ti, y que los demás estamos demasiado lejos para escucharlo. Yo trato de enseñarles, pero no me oyen. Creen que el tiempo de los milagros ya pasó». Débora guardó silencio unos segundos, y luego se sentó a su lado. «El tiempo de los milagros no pasa, solo cambia de forma», dijo con voz serena. «Cuando el alma se dispone, Dios sigue hablando. No necesitas un monte ni una voz del cielo. A veces Él te habla cuando ves a tus nietos correr, cuando el pan se hornea, cuando el corazón late y tú sabes que no estás solo. Enséñales eso, que la presencia divina no vive en los templos, sino en la conciencia que recuerda». El anciano la miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si ya no quieren escuchar?». «Entonces ora por ellos», respondió Débora. «Porque la oración no siempre cambia las circunstancias, pero cambia la atmósfera del alma. Y cuando el alma cambia,
todo lo demás comienza a transformarse. El hombre asintió. Sus manos dejaron de temblar, como si la paz le hubiera sido devuelta. Débora se levantó y siguió su camino. Sabía que su misión no era solo enseñar, sino sembrar conciencia en quienes aún podían despertar a otros. Con los días, esa misma inquietud empezó a crecer dentro de ella. Sentía el peso sagrado del liderazgo no como una carga externa, sino como un llamado interior que exigía profundidad. Ya no bastaba con guiar a su pueblo en actos visibles, debía ayudarles a entender la raíz invisible de la fe. Porque la verdadera libertad no consiste en vivir sin enemigos, sino en vivir sin cadenas interiores. En una de sus noches de meditación, bajo el manto estrellado del desierto, Débora comprendió que su papel era el de un faro. No podía decidir hacia dónde navegarían los barcos, pero sí mantener encendida la luz que les recordara el camino. Y en esa claridad descubrió algo que cambiaría su modo de enseñar, la necesidad de llevar a su pueblo hacia el silencio. Durante años habían aprendido a escuchar la voz de la guerra, el ruido de los temores y la ansiedad del porvenir. Pero pocos sabían estar en quietud. Así que decidió convocar a las tribus a un día de descanso total, no por obligación, sino por comunión. Hoy no pediremos nada, anunció ante los jefes reunidos. Hoy solo escucharemos. El corazón que pide está inquieto, pero el que escucha encuentra dirección. El mensaje se extendió rápidamente, y al amanecer, el pueblo se reunió bajo la luz dorada del sol. No hubo sacrificios, ni discursos, ni música. Solo silencio. Hombres, mujeres y niños permanecieron sentados sobre la tierra, respirando con calma, mirando el cielo, recordando que la vida misma era oración. Para muchos fue incómodo. Algunos se removían, otros miraban alrededor buscando una señal visible. Pero al cabo de un tiempo, el silencio comenzó a hacer su trabajo. En la quietud, cada quien se enfrentó a sí mismo, a sus miedos, sus pensamientos, sus heridas. Y cuando el alma se mira con honestidad, algo profundo comienza a sanarse. Al caer la tarde, Débora se levantó y habló con voz suave. Hoy el Señor no habló desde el trueno ni desde el fuego, sino desde el silencio. Porque cuando el alma calla, escucha lo que siempre estuvo allí. La voz divina no grita, solo espera que le abramos espacio. Muchos lloraron. Otros cerraron los ojos, sintiendo por primera vez una paz que no dependía de lo que pasaba afuera. Débora sonrió en silencio. Esa era la fe madura que ella deseaba despertar. La fe que no necesita señales visibles porque ha aprendido a confiar en lo invisible. Días después, uno de los escribas se acercó a ella con una inquietud. Madre de Israel, dijo, muchos han vuelto a la fe, pero algunos comienzan a venerarte a ti. Algunos te llaman la voz de Dios encarnada. Débora bajó la mirada. El peligro del alma es confundir el canal con la fuente, respondió. Yo no soy la voz, soy el eco. No soy la luz, solo el reflejo. Si algún día me olvidan pero recuerdan a Dios, entonces habré cumplido mi propósito. El escriba se inclinó en señal de respeto. Sus palabras serían recordadas durante generaciones, repetidas en las reuniones y grabadas en tablillas de barro. Con el paso del tiempo, Débora empezó a notar que su cuerpo envejecía, pero su espíritu se fortalecía. Cada arruga era un testimonio del tiempo vivido en coherencia. Su mirada, en lugar de perder brillo, se volvía más profunda. En los últimos años de su vida pública, dedicó su energía a formar a otros para continuar el legado de sabiduría. No les enseñaba técnicas ni leyes nuevas, les enseñaba a mirar el alma humana con compasión. El que no entiende el dolor del otro no puede guiarlo, solía decir. El líder espiritual no está sobre los demás, sino al lado de ellos, sosteniendo el peso que aún no pueden cargar. Una mañana, al despertar, sintió un temblor leve en la tierra. No era un temblor de miedo, sino de recordatorio. Miró hacia el horizonte y vio las nubes acumulándose sobre las montañas del norte. Sabía lo que significaba. Los pueblos vecinos comenzaban a inquietarse, y la historia, como un río, estaba a punto de repetirse. Pero esta vez no sintió temor. Sabía que cada generación tiene su propia batalla, y que el propósito del alma no es evitar las tormentas, sino recordar cómo navegar en ellas. Se dirigió al pueblo y habló una última vez antes de que el tiempo la apartara de su papel público. Hijos de Israel, dijo, no teman al futuro. No teman a las sombras, porque ya aprendimos que Dios no habita solo en la luz. Cuando el camino se oscurezca, recuerden esto, la fe no consiste en ver el sol, sino en confiar aunque sea de noche. Si aprenden eso, ninguna guerra volverá a esclavizar su espíritu. El pueblo la escuchó en silencio.
Nadie se atrevió a interrumpir. Las palabras de Débora no eran solo enseñanza, eran promesa. Muchos sabían que con el tiempo ella se retiraría, pero comprendían que su voz seguiría viva en el corazón de quienes habían aprendido a escuchar. Esa noche, bajo el resplandor de una luna serena, Débora escribió los últimos versos de su cántico. El alma que confía no pide caminos rectos. Pide pies firmes para andar en los torcidos. La fe no evita la tormenta. Enseña a encontrar a Dios dentro de ella. Cuando terminó, suspiró. No con cansancio, sino con plenitud. Porque entendía que el propósito más grande de un ser humano no es ser seguido, sino dejar encendida la llama que otros usarán para seguir su propio destino. Y así, Débora descansó esa noche con el alma ligera. Sabía que su llamado interior había sido cumplido, había enseñado a un pueblo a escuchar a Dios sin depender de su voz. La paz exterior podía cambiar, pero la semilla de la fe ya estaba plantada. Y en ese silencio, antes de dormir, comprendió el misterio más profundo. Que el liderazgo verdadero no deja herencias materiales, sino ecos que continúan hablando en los corazones, mucho después de que la voz ha callado. Habían pasado algunos años desde que el eco de la guerra se había apagado. La tierra había sanado sus heridas, los ríos volvían a fluir limpios, y las aldeas se llenaban de risas, cantos y mercados que volvían a crecer entre los valles. Pero el cambio más profundo no era visible. El verdadero milagro había ocurrido dentro de las personas. El pueblo de Israel había aprendido a reconocer la voz divina no solo en los profetas o en los milagros, sino en las pequeñas acciones cotidianas. El campo cultivado con honestidad, el pan compartido, la justicia ejercida con compasión, el perdón ofrecido sin esperar nada a cambio. Esa era la transformación que Débora había soñado, un pueblo que no dependiera de su presencia para hacer el bien, sino de su propia conexión con la luz interior. Aunque ya no era tan joven, Débora continuaba caminando entre la gente. Su paso era lento, pero su mirada seguía firme. Había dejado atrás el liderazgo de la guerra para abrazar el liderazgo de la conciencia. A veces la encontraban al amanecer, sentada bajo su palmera, observando el cielo con serenidad, como quien conversa con lo eterno. Una mañana, una niña se acercó a ella con un cántaro pequeño entre las manos. Madre Débora, le dijo con voz tímida, mi madre me enseñó a orar como tú lo haces, pero a veces no sé qué decir. Me quedo callada y siento que no hago nada. Débora sonrió. Cuando te quedas callada, hija, ya estás orando. Porque el silencio es la lengua de Dios. No busques palabras, busca presencia. Él entiende el idioma del corazón. La niña asintió y se sentó junto a ella. Miraron juntas el horizonte, donde el sol ascendía entre tonos dorados. ¿Sabes por qué sale el sol cada día?, preguntó Débora. La niña negó con la cabeza. Porque el amor de Dios no se cansa de recordarnos que siempre hay un nuevo comienzo. Ese día, la pequeña regresó a su casa y repitió las palabras a su madre. Así comenzó lo que con los años se volvió una costumbre en muchas familias. Al amanecer, los niños salían de sus casas, miraban el sol y decían en voz baja, hoy también es un nuevo comienzo. Sin saberlo, Débora había sembrado otra semilla en el alma de su pueblo, la gratitud diaria. Con el paso del tiempo, esa práctica se extendió por las tribus. En lugar de centrarse solo en los sacrificios y las leyes, el pueblo comenzó a vivir su fe a través de gestos simples. Los hombres cuidaban mejor de sus tierras, las mujeres enseñaban a los hijos a hablar con bondad, y los ancianos transmitían los salmos como consejos para la vida. La espiritualidad de Israel se transformó en algo vivo, en un modo de existir, no en un conjunto de rituales. Débora observaba estos cambios con un gozo tranquilo. Entendía que su propósito no había sido solo liberar a su pueblo de la opresión, sino liberarlo de la ignorancia espiritual. Había enseñado que Dios no está lejos, sino en cada acto que nace del amor. Un día, mientras caminaba por un sendero hacia las colinas, se encontró con Barak. El tiempo también había dejado marcas en su rostro, pero en sus ojos brillaba una serenidad distinta. Madre de Israel la saludó inclinando la cabeza. Hace tiempo que no nos veíamos. Los caminos del alma siempre vuelven a cruzarse, respondió Débora. Ambos caminaron un rato en silencio, disfrutando del sonido del viento y de los pasos sobre la tierra. ¿Sabes?, dijo Barak finalmente, durante mucho tiempo pensé que la fe era cuestión de fuerza. Que se trataba de tener valor, de vencer los miedos. Pero con los años comprendí algo diferente. La fe no es no tener miedo, es caminar con él hasta que deja de dominarte. Débora lo miró con ternura. Has aprendido la lección más profunda, respondió.
Dios no busca valientes que no teman, sino corazones que confíen. La fe no te convierte en piedra, te enseña a fluir. Y cuando fluyes, ni la espada ni el miedo pueden detenerte. Ambos se detuvieron junto a un manantial. El agua corría clara entre las piedras. ¿Recuerdas cuando subimos al monte Tabor?, preguntó ella. Sí, dijo él con una sonrisa. Creí que íbamos a morir ese día. Y, sin embargo, nacimos, respondió Débora. Barak asintió, comprendiendo. El cuerpo pelea por sobrevivir, dijo, pero el alma pelea por despertar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Débora sabía que el proceso de transformación de su pueblo era, en realidad, una metáfora del proceso interior de cada persona, el tránsito del miedo a la fe, del ruido al silencio, de la dependencia a la libertad espiritual. Durante las semanas siguientes, continuó enseñando a los suyos a reconocer las señales del cambio interior. Cuando el alma madura, decía, ya no busca respuestas en el cielo, sino dentro de sí. Porque el cielo vive en el corazón que ama. Los jóvenes comenzaron a visitarla con frecuencia. Muchos le pedían consejos sobre cómo escuchar la voz divina. Otros, simplemente, querían escuchar sus historias. Una tarde, uno de ellos le preguntó, ¿cómo supiste que eras la elegida para hablar por Dios? Débora sonrió con calma. No fui elegida porque fuera la más sabia, respondió. Fui elegida porque no tenía miedo de escuchar. Dios no busca perfección, busca disponibilidad. Y cuando alguien se ofrece a escuchar con humildad, su voz se convierte en un río que atraviesa todo lo que toca. El joven se quedó pensando. Comprendió que la grandeza de Débora no estaba en su autoridad, sino en su entrega. Y esa fue la enseñanza que llevó a su generación, que el servicio es la forma más alta de sabiduría. Con el tiempo, la figura de Débora se volvió leyenda. Pero ella, lejos de buscar reconocimiento, seguía repitiendo. No miren mi vida como ejemplo de poder, sino como testimonio de fe. Lo que hice, cualquier alma dispuesta puede hacerlo. Una mañana, se reunió con los ancianos y les habló del ciclo natural de la existencia. El alma, dijo, pasa por 3 etapas. Primero busca a Dios fuera de sí, después lo encuentra en los momentos de prueba, y finalmente lo reconoce en todo. Esa última etapa es la verdadera libertad, cuando ya no necesitas señales para saber que Él está contigo. Los ancianos asentían, emocionados. Era como si cada palabra abriera un nuevo entendimiento. ¿Y cómo se llega a esa etapa?, preguntó uno de ellos. Con fidelidad, respondió Débora. No con fuerza ni sabiduría, sino con constancia en el amor. Dios no busca corazones perfectos, sino corazones que no se rindan. Su voz era suave, pero sus palabras quedaban grabadas en las almas como fuego invisible. Esa enseñanza, transmitida de generación en generación, se convirtió en uno de los pilares espirituales de Israel durante décadas. Esa noche, bajo el brillo de un cielo despejado, Débora se recostó sobre la tierra y contempló las estrellas. Sintió una presencia envolvente, la misma que había sentido tantos años atrás, cuando por primera vez escuchó el llamado divino bajo su palmera. Pero ahora la sensación era diferente. Ya no era la voz que guía, sino la voz que habita. Ya no era un mandato, sino una comunión. Ya no necesitaba preguntar qué debía hacer, sabía que simplemente debía ser. En ese instante comprendió que la transformación no era un evento, sino un estado. Que no se llega a la fe como a un destino, sino que se vive como un latido constante. Y allí, entre el murmullo del viento y la inmensidad del cielo, Débora pronunció una frase que más tarde se repetiría entre los sabios de Israel. Cuando el alma se une a Dios, ya no camina hacia Él, camina desde Él. El amanecer la encontró en silencio, con los ojos abiertos y el rostro iluminado por la primera luz del día. Su corazón estaba en paz, porque sabía que la semilla había dado fruto. El pueblo había cambiado, no por obligación, sino por amor. Y en ese amor, Débora entendió el propósito más grande de su existencia, haber despertado en su gente la voz de Dios que siempre había habitado en ellos. El alma del pueblo vivía en calma. La guerra ya era un recuerdo lejano, y la tierra, cubierta de frutos, parecía cantar en armonía con el cielo. Sin embargo, la paz prolongada trae consigo una prueba más sutil que el conflicto, la prueba del olvido. Cuando el cuerpo deja de temer, el espíritu corre el riesgo de dormirse. Débora lo percibía en el aire, como quien escucha un rumor invisible. Las risas seguían en las calles, los mercados florecían, pero algo comenzaba a perder brillo. Las oraciones se acortaban, los cánticos se repetían sin intención,
y algunos corazones volvían a llenarse de ambición y comparación. Sabía que esa era la batalla más difícil, la que no se libra contra ejércitos, sino contra la comodidad del alma. Una mañana, se levantó antes del amanecer. Caminó hasta la colina desde donde se divisaban las aldeas y se sentó sobre una roca. Miró cómo el sol comenzaba a asomarse lentamente, y sintió una mezcla de gratitud y preocupación. Señor, murmuró, nos diste abundancia y paz, pero el hombre se olvida cuando ya no duele. Enséñanos a no perderte en los días fáciles. Mientras el sol ascendía, Débora cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. En su interior sintió una advertencia suave, una intuición que reconocía muy bien. La voz de Dios le hablaba nuevamente, no en palabras, sino en sensación. Era como si el Creador le dijera, recuerda al pueblo lo que aprendió en la oscuridad, antes de que la luz se vuelva costumbre. Ese mismo día, reunió a los líderes de las tribus y habló con ellos en la plaza central. Israel ha aprendido a vivir en paz, comenzó, pero el alma del hombre es frágil cuando olvida de dónde vino. La gratitud se apaga si no se alimenta. Y cuando la gratitud muere, el corazón vuelve a endurecerse. Algunos la escuchaban con respeto, otros con distracción. Era difícil hablar de vigilancia espiritual a quienes creían que todo estaba en orden. Si el pueblo deja de agradecer, continuó, volverá a depender del miedo para recordar a Dios. Y el miedo no educa, solo despierta. El amor, en cambio, sostiene. Sus palabras no buscaban reproche, sino despertar conciencia. Pero sabía que la semilla del recordatorio a veces tarda en germinar. Esa noche, volvió a su tienda y encendió una lámpara. La llama titilaba, proyectando sombras en las paredes. Se quedó observándola durante largo rato. Así es el alma, pensó. Cuando se descuida, su fuego se debilita. Pero basta un soplo de atención para que vuelva a arder. Con el paso de los días, comenzaron a suceder pequeñas cosas que confirmaban su intuición. En una de las aldeas, surgió una disputa por los límites de un campo. Dos hermanos, herederos del mismo terreno, no podían ponerse de acuerdo. Los ancianos intentaron mediar, pero ninguno cedía. Cuando la noticia llegó a Débora, decidió ir personalmente. Llegó al mediodía, cuando el sol caía fuerte sobre la tierra. Los dos hombres discutían frente a un grupo de vecinos. Al verla, todos guardaron silencio. Débora se acercó despacio y miró el terreno que los dividía. No era grande, apenas un pedazo de tierra fértil junto a un arroyo. ¿Por qué discuten?, preguntó. El campo era de nuestro padre, dijo uno de ellos. Ambos lo trabajamos, pero él dice que la parte del arroyo le pertenece solo a él. Débora se inclinó y tomó un puñado de tierra entre sus manos. ¿Ven esto?, dijo. Ni esta tierra ni el agua pertenecen a ustedes. Ustedes pertenecen a ella. El hombre pasa, pero la tierra queda. ¿Qué ganan con dividir lo que fue dado para compartir? Los hermanos se miraron, avergonzados. Cuando el alma se llena de posesión, continuó, olvida que todo es préstamo. Ni la vida es nuestra, sino don. Si recuerdan eso, no necesitarán discutir. Uno de ellos bajó la cabeza y dijo, tienes razón, madre. Hemos olvidado que nuestro padre también la recibió como regalo. Entonces honren su memoria compartiendo, respondió Débora. Dejó el lugar sin mirar atrás. Sabía que la paz no se impone, se despierta. Días después, ambos hombres cultivaron juntos la tierra y repartieron sus frutos entre las familias necesitadas. La historia se esparció, y pronto otras disputas fueron resueltas recordando esas palabras. Débora entendía que la verdadera transformación de un pueblo no ocurre cuando deja de pelear, sino cuando aprende a amar más de lo que teme. Y, sin embargo, sabía que el alma colectiva, como la individual, necesita ser probada para crecer. Poco después, una sequía comenzó a azotar algunas regiones. Los ríos bajaron su caudal, los pastos se tornaron amarillos y la gente empezó a preocuparse. Los más impacientes corrieron a buscar explicaciones en los dioses extranjeros que algunos aún guardaban escondidos. Otros culparon a los vecinos, creyendo que su falta de fe había provocado la escasez. Débora observaba todo en silencio, esperando el momento de hablar. Cuando el miedo comenzó a esparcirse, reunió nuevamente al pueblo. No es la sequía la que nos prueba, dijo, sino nuestra reacción ante ella. Si la abundancia nos adormece, la escasez nos despierta. No busquen culpables ni milagros inmediatos. Busquen dentro de ustedes el propósito. A veces Dios detiene la lluvia no para castigarnos, sino para recordarnos que la fe debe florecer incluso en la tierra seca.
Las palabras se extendieron como viento entre las tribus. Muchos comenzaron a orar de nuevo, pero no desde la desesperación, sino desde la confianza. Otros aprendieron a compartir lo poco que tenían, y la sequía, aunque duró un tiempo, no destruyó a nadie. De hecho, fortaleció al pueblo. Porque comprendieron que la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando nada parece tener sentido y aún así se elige confiar. En los días más difíciles, Débora solía repetir una enseñanza que se volvió lema entre las aldeas. La fe no es esperar que llueva, es sembrar aunque el cielo esté vacío. Cuando la lluvia finalmente volvió, el pueblo no celebró con gritos, sino con lágrimas. Porque entendieron que no era solo agua lo que caía, sino la confirmación de que Dios nunca se había ido. Una tarde, cuando la tierra aún olía a lluvia fresca, Débora salió de su tienda y miró el horizonte. Gracias, Señor, murmuró, porque nos enseñas no solo con dones, sino con pausas. Tu silencio también es enseñanza. Con los años, esa frase fue recordada por los sabios como una de las más grandes verdades espirituales que dejó Débora, que el silencio de Dios no es ausencia, sino maduración del alma. El pueblo había cambiado. Ya no necesitaba señales espectaculares para creer. Habían aprendido a leer el lenguaje de lo invisible, el viento, la calma, la espera, la certeza sin evidencia. Y Débora, en su madurez, comprendió que esa era la obra más grande de su vida, haber enseñado a un pueblo a escuchar sin depender del milagro, a confiar sin necesidad de pruebas. El día terminó con un atardecer sereno. Las nubes, teñidas de oro y violeta, parecían un manto extendido sobre la tierra. Débora levantó la mirada y sonrió. Sabía que todo lo que había vivido, las guerras, los silencios, las dudas y las victorias, había tenido un solo propósito, formar un pueblo capaz de sostener la fe por sí mismo. Y mientras el sol se escondía, sus labios pronunciaron una última oración antes de la noche. Gracias, Señor, porque has hecho de mi vida un puente. No para que me veneren, sino para que crucen hacia ti. El tiempo había comenzado a pasar lentamente sobre la tierra de Israel. Las flores volvían a cubrir los campos, los niños nacidos después de la guerra ya eran jóvenes, y el pueblo caminaba con paso sereno, como quien ha aprendido a vivir en armonía con el cielo. El ruido del miedo había desaparecido, y en su lugar reinaba una fe tranquila, sólida, nacida de la experiencia. El alma colectiva había madurado. Débora observaba todo con un amor profundo, como una madre que ve a sus hijos seguir su camino con sabiduría. A veces se quedaba de pie frente a la palmera que había sido su refugio, su altar y su escuela, y se preguntaba si aquella joven que un día escuchó el llamado de Dios habría imaginado lo que vendría después. No, no lo había imaginado. Pero sabía que cada paso, incluso los más inciertos, habían sido parte de un propósito perfecto. Ya no necesitaba enseñar tanto. Los ancianos de las aldeas guiaban con justicia, los jóvenes tomaban decisiones desde el corazón, y las familias enseñaban a sus hijos a orar no por costumbre, sino por amor. Israel había aprendido a escuchar la voz de Dios sin intermediarios, y eso era todo lo que Débora había deseado. Una tarde, cuando el cielo se teñía de cobre y las sombras se alargaban sobre el valle, Débora reunió a un pequeño grupo de discípulos junto a la palmera. Eran hombres y mujeres jóvenes que deseaban seguir difundiendo la sabiduría espiritual que ella había sembrado. Su mirada se posó sobre ellos con ternura. El alma, comenzó a decir, se asemeja a un árbol. Sus raíces son la fe, su tronco es la confianza, y sus frutos son las obras. Pero recuerden esto, el árbol no da fruto para sí mismo. Da fruto para alimentar a otros. Así también deben ser ustedes. Uno de los discípulos preguntó, ¿y cómo sabremos si lo que hacemos es verdaderamente voluntad de Dios? Débora sonrió. Cuando lo que haces nace del amor, no necesitas más señales. Porque el amor es la voluntad de Dios manifestada en forma humana. Si algo no brota desde el amor, aunque parezca correcto, no lleva su sello. Sus palabras fueron anotadas y transmitidas durante generaciones, repitiéndose en las plazas, en los hogares y en los templos. El pueblo había pasado de depender de las leyes escritas a vivir desde la ley del corazón. Esa noche, Débora caminó sola por el sendero que conducía al arroyo. La luna estaba llena y se reflejaba en el agua como un espejo de plata. Se arrodilló en la orilla y, al mirar su reflejo, vio los años en su rostro, las arrugas marcadas por el sol y el viento, pero también por las lágrimas y la oración. No sintió tristeza. Sintió gratitud. Cada marca era un testimonio del camino recorrido. Señor, susurró, no te pedí ser fuerte, y me hiciste firme.
No te pedí sabiduría, y me diste silencio. No te pedí poder, y me diste fe. Ahora sé que no se trata de obtener lo que quiero, sino de convertirme en lo que tú soñaste que fuera. El viento sopló suavemente y las hojas del árbol más cercano se movieron como si respondieran a su oración. Entonces comprendió algo que nunca antes había visto con tanta claridad. Que el alma no crece buscando respuestas, sino aprendiendo a confiar sin tenerlas. Al día siguiente, se levantó temprano y visitó una aldea cercana. Allí encontró a una mujer que había perdido a su esposo en la guerra, pero que había criado sola a sus 3 hijos. La mujer la abrazó y le dijo: Madre Débora, tus palabras me acompañaron en mis noches de miedo. Cada vez que dudaba, recordaba lo que dijiste: el alma que escucha nunca está sola. Hoy mis hijos son hombres de bien, y cada uno lleva tu enseñanza en su corazón. Débora sonrió y respondió con voz suave: No son mis palabras, hija, son las palabras del Espíritu que habita en todos. Yo solo fui el eco. Pero me alegra saber que has aprendido a escucharlo por ti misma. La mujer lloró en silencio, y Débora comprendió que su misión ya no era enseñar, sino confirmar que el alma de su pueblo había despertado. Días después, mientras caminaba hacia su tienda, fue detenida por un niño que corría con un cordero entre los brazos. Madre, le dijo agitado, mi padre dice que debo ofrecer este cordero en el templo, pero yo no quiero que muera. ¿Dios se enoja si no lo hago? Débora se agachó, miró al niño a los ojos y dijo: Dios no necesita sacrificios, hijo. Lo que Él quiere es tu amor, no tu ofrenda. Si amas al cordero, ya has hecho el sacrificio más puro, el de la compasión. El niño asintió y abrazó al animal con fuerza. Aquel gesto, tan simple, fue una de las lecciones más grandes que Débora dejó antes de partir. Porque comprendió que el amor sincero enseña más que 1000 palabras. El tiempo siguió su curso. Los días se hicieron más tranquilos y las noches más largas. El cuerpo de Débora comenzó a debilitarse, pero su mente seguía lúcida, y su espíritu, más vivo que nunca. Un atardecer, sentada bajo su palmera, escribió con calma los últimos versos de su cántico. Yo, Débora, servidora del Altísimo, vi al pueblo despertar del polvo, y su fe florecer entre las ruinas. No fueron las espadas las que vencieron, fue el amor que venció al miedo. Y mientras el sol siga saliendo, mi voz no callará, porque es la voz del alma que aprendió a escuchar. Cuando terminó de escribir, guardó silencio. No lloró ni temió. Sabía que su vida no había sido una historia de grandeza, sino de obediencia. Y que el verdadero legado no son los logros visibles, sino la huella invisible que deja una conciencia despierta. Al caer la noche, los ancianos del pueblo se reunieron con ella. Algunos traían lámparas, otros solo su presencia. Querían despedirse de la mujer que había sido faro, madre, guía y espejo de fe. Débora los recibió con serenidad. No estén tristes, dijo. La voz de Dios no se apaga porque una voz humana se calle. Todo lo que necesitan ya está dentro de ustedes. Yo solo vine a recordárselos. Uno de los ancianos le tomó la mano y dijo: ¿Y qué haremos cuando el silencio sea demasiado grande? Débora respondió: Cuando el silencio te duela, recuerda que es Dios haciéndose espacio dentro de ti. No huyas de Él, abrázalo. Allí encontrarás la respuesta que ninguna palabra puede dar. El grupo guardó silencio, y en ese momento entendieron que la fe que Débora les había enseñado no era una idea, sino una forma de vivir. Esa noche, después de que todos se marcharon, Débora se quedó mirando las estrellas. Sus labios se movieron una vez más, y sus palabras quedaron grabadas en la eternidad. Gracias, Señor, porque me enseñaste que la verdadera victoria es la paz interior. Que el alma que confía ya no necesita ver milagros, porque ella misma se ha vuelto uno. Cerró los ojos con una sonrisa tranquila, mientras el viento movía suavemente las hojas de su palmera. Y en ese instante, su espíritu descansó en la misma voz que la había llamado desde el principio. El pueblo la lloró, pero no con desesperación, sino con gratitud. Sabían que no se había ido, solo había vuelto a la fuente de donde provenía. Desde entonces, cada vez que el viento soplaba entre las hojas de las palmeras, los israelitas decían: Escucha, es Débora recordándonos que la fe nunca muere. Y así, su legado se volvió eterno. Porque no hay muerte para quien enseñó a vivir desde el alma. El día después de la partida de Débora fue silencioso. No hubo lamentos desgarrados ni gritos de dolor, solo un silencio reverente que se extendió por toda la tierra de Israel. Los hombres caminaban despacio, las mujeres miraban al cielo,
Los niños preguntaban por ella como si aún esperaran verla aparecer bajo su palmera. El pueblo no sentía que la había perdido, sino que algo de ella se había quedado en el aire, como un perfume que permanece mucho después de que la flor se ha marchado. La palmera de Débora se convirtió en punto de encuentro. Allí acudían los ancianos, los jóvenes y los niños. Algunos oraban, otros simplemente guardaban silencio. Decían que, al cerrar los ojos, se podía sentir una paz profunda, como si la tierra aún respirara el eco de su fe. No había monumentos ni altares, solo aquel árbol que había sido testigo del paso de una mujer que había aprendido a escuchar a Dios y, a través de su escucha, había despertado a un pueblo entero. Con el tiempo, comenzaron a suceder cosas pequeñas, pero llenas de sentido. Un niño que no podía hablar pronunció sus primeras palabras bajo aquella palmera. Una madre angustiada que había perdido la esperanza volvió a sonreír después de orar allí. Un hombre que había estado en disputa con su hermano regresó al día siguiente para reconciliarse. Nadie lo llamaba milagro. Solo decían, el alma de Débora sigue hablando. Y así fue. Aunque su cuerpo había desaparecido, su enseñanza se volvió una presencia viva, una semilla que seguía germinando en el corazón de todos. Los líderes de las tribus se reunían cada luna nueva para recordar sus palabras. Habían grabado en tablillas de barro los fragmentos de su cántico, y cada reunión comenzaba con una de sus frases. La fe no es esperar que el cielo hable, sino reconocer que el cielo siempre ha estado hablando. Esa frase se volvió guía para las generaciones futuras. Ya no esperaban profetas que les dijeran qué hacer, ni buscaban señales extraordinarias. Aprendieron a escuchar al Espíritu en la simplicidad de la vida. El milagro no estaba en el fuego del cielo, sino en el fuego interior que Débora había encendido en cada uno de ellos. Una tarde, años después, una joven llamada Tirsa caminó hasta la palmera con una duda en el corazón. Era nieta de uno de los soldados que había luchado junto a Barak. Sentía dentro de sí una voz que la impulsaba a enseñar, pero temía ser rechazada por su pueblo. Se arrodilló bajo el árbol y oró en silencio. Señor, ¿cómo sabré si este deseo es tuyo o solo mío? ¿Cómo hablar si soy solo una mujer? El viento comenzó a moverse entre las hojas. Una brisa suave recorrió su rostro y, sin entender cómo, Tirsa sintió dentro de sí una respuesta que no provenía del exterior. Habla con amor, y hablarás por mí. Las lágrimas le llenaron los ojos. No escuchó una voz física, pero reconoció la misma certeza que un día había guiado a Débora. Y comprendió que el espíritu de la profetisa no había muerto, vivía en la conciencia de todo aquel que se atrevía a confiar en su conexión con Dios. Desde ese día, Tirsa comenzó a enseñar a las mujeres de su aldea. No hablaba como Débora, pero el tono de su alma era el mismo. Enseñaba a orar desde la gratitud, a criar a los hijos con ternura, a enfrentar el miedo con fe. Cuando alguien le preguntaba de dónde había aprendido todo eso, ella sonreía y respondía: no lo aprendí, lo recordé. Así nació el verdadero milagro, la transmisión invisible del Espíritu. No a través de libros, ni de templos, sino de la experiencia viva de cada alma despierta. Pasaron los años, y en cada generación surgía alguien que llevaba dentro esa misma claridad, un juez justo, una madre sabia, un pastor compasivo, una mujer que hablaba con valentía. No se parecían entre sí, pero todos tenían algo en común. Habían escuchado, en algún momento de sus vidas, la voz interior que no grita, que no ordena, sino que guía con amor. Esa voz que Débora había enseñado a reconocer. Los ancianos del pueblo decían: la voz de Dios sigue hablando, pero solo los que guardan silencio pueden oírla. Esa fue la herencia de Débora, enseñarnos a callar por dentro para escuchar por dentro. El milagro interno no era una aparición ni un prodigio visible, era el despertar del alma colectiva. Israel había dejado de ser un pueblo que necesitaba señales externas para creer. Ahora sabía que la verdadera presencia divina vive dentro del ser humano cuando éste decide mirar hacia adentro con fe. Una noche, durante la cosecha, mientras los aldeanos se reunían a cenar, un anciano se levantó y dijo: ¿recuerdan cómo era nuestro pueblo antes de Débora? Éramos esclavos del miedo, de la duda, del ruido. Ella no nos dio leyes nuevas ni batallas ganadas. Nos dio algo más, nos enseñó a confiar en lo invisible. Otro respondió: y esa confianza sigue viva. Ya no tememos al silencio, porque sabemos que en él habita Dios. Las palabras del anciano fueron seguidas de un silencio reverente. Nadie habló durante un largo rato. No por tristeza, sino porque comprendieron que aquel silencio era, en sí mismo, la respuesta. Y allí, bajo el cielo estrellado,
Cada uno sintió lo que Débora había sentido tantas veces, esa paz inexplicable que no depende de las circunstancias, sino del alma alineada con lo divino. El espíritu de Débora se había convertido en la conciencia de un pueblo. Su enseñanza había trascendido la historia y se había transformado en una manera de vivir. El milagro no fue la victoria sobre Sísara, ni las lluvias, ni los cánticos. El verdadero milagro fue la fe que se mantuvo viva cuando ella ya no estaba. Una generación después, cuando los niños escuchaban las historias de la profetisa, ya no la imaginaban solo como una mujer de carne y hueso. La veían como símbolo de la sabiduría eterna que habita en todo aquel que se abre al amor y a la verdad. Algunos decían que su espíritu aparecía en los sueños de quienes dudaban, otros afirmaban haber sentido su presencia en momentos de crisis. Pero lo cierto es que su legado no necesitaba milagros visibles. Vivía en la conciencia. Y así, sin monumentos ni templos, Débora permaneció más viva que nunca. Porque el alma que cumple su propósito deja una huella que no se borra con los siglos, la huella de una fe que enseña a cada generación que Dios no se encuentra fuera, sino en la voz que habita dentro de ti. Los años pasaron, y las generaciones nacidas después de Débora crecieron escuchando su nombre como quien escucha una canción antigua, pero no lejana. Ya nadie la recordaba solo por las batallas que había guiado, sino por la paz que había sembrado. Su legado se había vuelto parte del aire, de las conversaciones alrededor del fuego, de las palabras que las madres decían a sus hijos antes de dormir. Hablar de Débora era hablar de la voz interior, del valor de la fe y de la calma que nace del alma despierta. En los días de cosecha, los ancianos contaban cómo aquella mujer había cambiado la historia de Israel no desde la fuerza, sino desde el amor. No levantó espada, decían, pero su palabra fue más afilada que el hierro, porque cortó la raíz del miedo. Y los jóvenes, al escuchar esas historias, sentían dentro de sí una chispa. Era la misma chispa que Débora había encendido en su pueblo muchos años atrás, la conciencia de que cada uno llevaba dentro una parte del plan divino. La sabiduría de Débora se transmitía de forma natural, sin templos ni rituales. Era una enseñanza viva, que se respiraba en los actos cotidianos. Una madre enseñaba a su hija que la oración no son solo palabras, sino gratitud. Un pastor repetía que cada amanecer es una oportunidad para comenzar de nuevo. Un juez recordaba que la justicia sin compasión no es justicia, sino orgullo disfrazado. Así, poco a poco, la espiritualidad de Débora se volvió una forma de vivir. Un día, una mujer llamada Tirsa, la misma que años atrás había sentido el llamado bajo la palmera, fue invitada a hablar ante los líderes de varias tribus. Se había ganado el respeto de su pueblo por su sabiduría y equilibrio. Cuando se levantó frente a ellos, guardó silencio por unos segundos antes de hablar. La generación de Débora nos enseñó que Dios no se manifiesta solo en los milagros visibles, sino en la transformación interior. Hoy quiero recordarles que el alma de Israel no debe dormirse en su propia luz. La verdadera herencia que recibimos no fue una historia, sino una forma de mirar la vida. Uno de los jefes tribales le preguntó, ¿y cuál es esa forma, mujer sabia? Ella respondió con voz serena, mirar con amor incluso lo que no comprendemos. Porque cuando el corazón juzga, se separa, pero cuando ama, se une. Y donde hay unión, está Dios. Las palabras de Tirsa fueron anotadas y repetidas en los hogares, en los caminos y en los mercados. La gente comenzó a decir que el espíritu de Débora hablaba ahora a través de Tirsa, no porque imitara sus palabras, sino porque vivía su esencia, la sabiduría que nace del alma en comunión con lo divino. Con el tiempo, esa forma de entender la vida se extendió por toda la región. Las disputas se resolvían con diálogo, los juicios con comprensión, y la oración dejó de ser solo una petición para convertirse en un acto de presencia. Israel vivía una época de luz interior. Una tarde, un viajero extranjero llegó desde una tierra lejana. Había escuchado hablar del pueblo que vivía en paz consigo mismo y quiso conocer el secreto de su armonía. Cuando llegó, se sorprendió al no encontrar templos de oro ni altares grandiosos. En su lugar vio familias reunidas al caer el sol, compartiendo pan y palabras de agradecimiento. Intrigado, preguntó a un anciano, ¿dónde está el templo de vuestro Dios? El hombre sonrió y respondió, en cada uno de nosotros. No se alza con piedra ni con manos, sino con conciencia. Nos lo enseñó una mujer hace mucho tiempo, y desde entonces, el templo se mudó al corazón. El viajero guardó silencio, conmovido. Comprendió que había encontrado una sabiduría más alta que cualquier monumento, la fe que se vuelve vida. Esa noche, al partir, escribió en su cuaderno de viaje.
He estado entre un pueblo que no teme a la oscuridad porque aprendió a escuchar la luz desde adentro. He visto la herencia de una mujer que no reina, pero gobierna aún sobre sus corazones. Su nombre es Débora, y su voz no se apaga. Los siglos siguieron su curso, y aunque las generaciones cambiaban, la esencia permanecía. Cada vez que una madre enseñaba a su hijo a no temer, cada vez que un juez recordaba la compasión antes de dictar una sentencia, cada vez que alguien elegía el perdón sobre el orgullo, Débora volvía a vivir. No como memoria, sino como conciencia. En una ocasión, durante una sequía, el pueblo volvió a reunirse bajo la palmera. Ya no quedaba rastro del cuerpo de Débora, pero el árbol seguía erguido, fuerte, con raíces profundas. Allí, una niña pequeña preguntó a su madre: ¿por qué venimos aquí si ella ya no está? La madre respondió: porque aquí aprendimos a escuchar. Y cuando aprendemos a escuchar, Dios siempre está. El viento sopló entre las hojas, y todos los presentes guardaron silencio. Era como si el mismo espíritu de Débora los envolviera una vez más, recordándoles que la fe verdadera no consiste en hablar de Dios, sino en escucharlo en todo. Años después, los escribas recopilaron sus enseñanzas dispersas y las preservaron junto a los relatos de los jueces. Entre ellas, una frase brillaba con especial fuerza: cuando un pueblo aprende a escuchar, se convierte en templo; cuando aprende a amar, se convierte en reflejo del Creador. Esa línea se convirtió en el fundamento de una nueva visión espiritual, donde la religión se transformó en relación, y la fe dejó de ser temor para volverse comunión. Las historias de Débora cruzaron las fronteras. Su nombre fue recordado no solo en Israel, sino en otras tierras, donde su figura fue interpretada como símbolo del alma iluminada. Algunos la llamaron la voz del desierto, otros la madre de la conciencia. Pero todos coincidían en algo: su mensaje había trascendido el tiempo porque no pertenecía a una época, sino al espíritu mismo del ser humano. Un anciano sabio de una generación posterior lo resumió así ante sus discípulos: hay tres voces en la vida: la del mundo, que confunde; la del ego, que exige; y la de Dios, que guía. Débora nos enseñó a distinguirlas. Y quien aprende a escuchar la voz de Dios, ya no necesita otra. Los discípulos guardaron silencio. Algunos miraron al cielo, otros bajaron la cabeza con humildad. Sabían que aquella enseñanza era la herencia más valiosa que podían transmitir. Esa noche, las estrellas brillaron con una intensidad especial. El cielo parecía más cercano, como si las constelaciones mismas recordaran el eco de una mujer que, siglos atrás, había hablado con el corazón abierto al infinito. En la quietud de la noche, el viento volvió a moverse entre las colinas. Y aunque nadie la vio, muchos sintieron lo mismo. Una voz suave, casi imperceptible, susurrando las mismas palabras que ella había dicho una vez bajo su palmera: no temas. Escucha. Dios aún habla. Y así, el milagro interno de Débora siguió expandiéndose. No a través de portentos, sino del despertar silencioso de cada alma que comprendía que el reino de Dios no se conquista con espadas, sino con conciencia. El pueblo, transformado por esa herencia invisible, comenzó a vivir con una fe madura. Ya no necesitaban buscar al Creador en los cielos, porque lo sentían respirando dentro de ellos. Y cada vez que el mundo volvía a llenarse de ruido, recordaban la enseñanza que había dado origen a todo. El milagro más grande no ocurre fuera, sino dentro del alma que aprende a escuchar. El tiempo siguió su curso, y el nombre de Débora se volvió parte del viento. No había escritos que pudieran contener todo lo que había dejado, porque su enseñanza no pertenecía a los libros, sino a la vida misma. Cada generación la recordaba de manera distinta, algunos como profetisa, otros como madre, otros simplemente como una voz que enseñó a mirar hacia adentro. Pero en todos, sin importar la edad o el lugar, su presencia seguía viva. Las aldeas crecieron. Los niños que habían aprendido sus historias ahora eran ancianos que las contaban a los suyos, y las tierras que antes habían sido de guerra eran ahora campos de trigo y viñedos. Israel había entrado en una etapa de equilibrio. No por la ausencia de dificultades, sino por la madurez con la que aprendieron a enfrentarlas. Habían comprendido que el verdadero poder no está en cambiar el mundo externo, sino en mantener la paz interior cuando el mundo se desordena. Una noche, durante la celebración de la cosecha, los pueblos se reunieron en el valle. Había música suave, fuego, pan recién horneado y vino que pasaba de mano en mano. Al caer la oscuridad, un anciano pidió silencio y dijo: esta noche, antes de dormir, escuchemos. No al tambor ni al canto, sino al alma. Porque así nos enseñó Débora,
que el silencio también es oración. Todos callaron. El viento comenzó a moverse entre los campos, y durante unos segundos pareció que la tierra misma respiraba con ellos. Fue un silencio distinto, no vacío, sino lleno de presencia. Nadie habló, pero todos sintieron lo mismo, una paz que no venía de afuera, una certeza que los unía. Alguien susurró, está aquí. Y aunque nadie la veía, todos sabían a quién se refería. El espíritu de Débora no necesitaba forma para hacerse sentir. Era como una melodía que el corazón reconoce sin haberla escuchado nunca. Al día siguiente, una niña de cabello oscuro le dijo a su madre: «Mamá, soñé con la mujer de la palmera. No me dijo nada, solo me miró y sonrió». La madre acarició su rostro y respondió: «Esa sonrisa es su forma de hablar. Cuando la sientas, escucha tu corazón. Allí está ella». Desde entonces, muchos comenzaron a soñar con Débora. A veces aparecía bajo la luz de la luna, otras caminando entre los campos dorados. Nunca hablaba, pero su presencia traía consuelo. Y comprendieron que el milagro de su vida no había sido solo liberar a un pueblo, sino permanecer como guía invisible mucho después de haber partido. Años después, un grupo de jóvenes decidió reconstruir el antiguo sendero que conducía a la palmera. No lo hicieron como monumento, sino como acto de gratitud. Colocaron piedras blancas a los lados del camino y plantaron flores silvestres. Cuando terminaron, el lugar parecía un jardín sagrado. No había estatuas ni altares, solo naturaleza, viento y silencio. Y fue allí, una tarde de verano, cuando algo extraordinario ocurrió. El cielo se tornó dorado, y un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando la palmera. Las hojas se movieron con suavidad, y una sensación de ternura y fuerza llenó el lugar. Nadie habló, pero todos cayeron de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. Era como si el alma de Débora, unida al amor eterno de Dios, descendiera una vez más para bendecirlos. Una joven llamada Naamá, que se encontraba entre ellos, escribió más tarde lo que todos sintieron ese día. No vimos un cuerpo ni escuchamos una voz. Pero el aire se volvió oración, y comprendimos que no hay distancia entre la vida y lo divino. Ella no volvió, porque nunca se había ido. A partir de ese momento, el valle se convirtió en lugar de silencio. Los viajeros que pasaban por allí decían que el viento tenía un sonido especial, como si murmurara palabras antiguas. Algunos, en medio de la noche, escuchaban una voz suave que decía: «Confía». Y siempre, después de escucharla, la paz los envolvía. No todos creyeron los relatos. Algunos pensaban que eran historias nacidas de la nostalgia. Pero incluso quienes dudaban terminaban conmovidos al llegar al valle. Porque no se podía negar lo que se sentía, una quietud que hacía llorar, una presencia que hacía callar. El espíritu de Débora se había fundido con la tierra que amó, con el pueblo que despertó y con la fe que enseñó. Ya no era una memoria, sino una vibración, una corriente de luz que se percibía cuando el alma estaba abierta. Con el paso de los años, los sabios comenzaron a decir: en cada generación nace una Débora, no con su nombre, sino con su espíritu. Porque el llamado de Dios no cesa, solo cambia de voz. Y así fue. Una mujer que enseñaba a los niños a leer las escrituras con amor. Un hombre que resolvía los conflictos con justicia y ternura. Una madre que consolaba con fe inquebrantable. Un joven que oraba en silencio y encontraba respuestas en su interior. Cada uno, a su manera, era eco de aquella voz eterna. En una de las reuniones anuales del pueblo, un anciano se levantó y dijo: no debemos recordar a Débora como una mujer del pasado, sino como un mensaje vivo. Ella fue la prueba de que la fe puede habitar en cualquiera que tenga el valor de escuchar. El pueblo lo escuchó con respeto. Esa frase se volvió el corazón de una nueva enseñanza. Que la divinidad no está reservada para unos pocos, sino disponible para todo aquel que busque con sinceridad. Con el tiempo, los escritos sobre su vida fueron copiados una y otra vez, pasando de manos en manos, y su historia se mezcló con los relatos de los jueces de Israel. Pero en cada versión, en cada interpretación, permanecía la misma esencia. La certeza de que Dios habla en el silencio, y que el alma que confía nunca está sola. Al final, el nombre de Débora se convirtió en símbolo, y su vida, en parábola. La gente ya no iba a la palmera a pedir milagros, sino a recordar que ellos mismos eran parte de uno. Allí, el viento susurraba lo mismo que aquella mujer había dicho tantas veces. Cuando el alma escucha, el mundo entero se ordena. Y ese fue el verdadero milagro interno. Que una voz humana, hecha de carne y fe, se volviera eterna.
Que su eco cruzara los siglos, transformando el miedo en esperanza, el ruido en silencio y la duda en confianza. Al caer el último rayo del día, el valle entero se iluminaba con la luz del crepúsculo. Y cada alma que pasaba por allí entendía, sin necesidad de palabras, que el espíritu de Débora no había muerto, solo se había expandido hasta abrazar a todos. Los años se convirtieron en siglos, y la historia de Débora comenzó a formar parte de la memoria sagrada del pueblo. Su nombre ya no era solo un recuerdo, sino una presencia que latía en los corazones de quienes aún sabían escuchar. Las generaciones se sucedieron unas a otras, y aunque los rostros cambiaban, algo en la esencia humana permanecía, el deseo de comprender la voz de lo eterno. En cada época de dificultad, cuando el pueblo enfrentaba confusión, opresión o duda, el recuerdo de Débora volvía a resurgir. No como un llamado a la guerra, sino como un llamado a la conciencia. Porque su historia no era una historia de victorias externas, sino de conquista interior. Había enseñado a su pueblo que el enemigo más peligroso no era el que venía con espada, sino el que habitaba en la mente que se olvida de la fe. Así, cuando la oscuridad parecía cubrir la tierra, los sabios volvían a repetir su enseñanza. Recuerda lo que dijo Débora: el alma que confía no necesita ver la luz, porque se convierte en ella. En una época en la que los pueblos vecinos intentaban imponer sus dioses y costumbres, un maestro llamado Eliab reunió a un grupo de discípulos y les habló sobre la verdadera herencia que Débora había dejado. Ella no solo liberó a Israel, dijo, liberó al ser humano del miedo a no ser escuchado por Dios. Nos enseñó que la oración no necesita mediadores, porque el corazón sincero ya es altar. Uno de los discípulos, un joven curioso, le preguntó: Maestro, ¿cómo podemos reconocer si esa voz interior es de Dios o solo un pensamiento nuestro? Eliab sonrió y respondió con calma: cuando la voz te lleva al amor, es de Dios. Cuando te lleva al miedo o al orgullo, es tuyo. El joven guardó silencio, asintiendo. Comprendió que la sabiduría de Débora seguía viva no como dogma, sino como brújula interior. Eliab continuó: ella nos enseñó que cada alma es una lámpara, y el aceite que la mantiene encendida es la gratitud. Cuando el hombre deja de agradecer, la luz se apaga, y vuelve la oscuridad. Los discípulos lo escuchaban con atención, y uno de ellos dijo en voz baja: entonces debemos vivir agradeciendo, incluso en los días difíciles. El maestro asintió: especialmente en los días difíciles. Porque es en la oscuridad donde la luz de la fe demuestra su fuerza. Esas enseñanzas se propagaron por todas las aldeas. El nombre de Débora era pronunciado en los cantos al amanecer y en las oraciones de la noche. Pero más que una figura del pasado, se había convertido en símbolo de la relación íntima entre el alma y Dios. Ya nadie la veía como una mujer extraordinaria, sino como la prueba de lo que cada ser humano puede llegar a ser cuando se alinea con lo divino. Una tarde, en un pueblo cercano al río Jordán, una mujer anciana llamada Miriam enseñaba a sus nietos sobre las historias antiguas. Les hablaba de Abraham, de Moisés, de Ruth y de Débora. La más pequeña, de apenas 7 años, la interrumpió: abuela, ¿y por qué dices que Débora aún vive si ya pasó mucho tiempo? Miriam sonrió y respondió: porque hay personas que no mueren cuando dejan el cuerpo, sino cuando dejan de inspirar. Y Débora sigue inspirando. La niña frunció el ceño, tratando de entender. ¿Y cómo puedo escucharla? La anciana la abrazó y dijo: cierra los ojos. Escucha tu respiración. Si sientes paz, ahí está ella. Porque ella vive en todo lo que te hace confiar. Esa noche, la niña oró por primera vez sin repetir palabras aprendidas. Solo habló desde el corazón. No pidió, no temió, no exigió. Solo dijo: gracias, Dios, por enseñarme a sentirte. Y en ese instante, sin saberlo, vivió la experiencia más pura del legado de Débora, la comunión silenciosa con lo divino. Con el paso del tiempo, los sabios comenzaron a llamar a esa enseñanza el despertar de Débora. Era la forma de nombrar el momento en que el alma deja de buscar señales y comienza a reconocer que Dios ya está dentro. Ese despertar se convirtió en práctica espiritual. No se enseñaba con palabras, sino con presencia. Cuando alguien estaba perdido, no se le daba un sermón, se le enseñaba a callar y a respirar. Escucha, le decían. Escucha como escuchaba Débora. Así nació una generación de hombres y mujeres conscientes, guiados no por miedo ni por imposición, sino por convicción. Personas que sabían que la fe no se impone, se contagia, que el amor no se predica, se vive.
En los mercados se veía cómo las disputas se resolvían con una frase que había quedado grabada en la historia. ¿Qué haría Débora? Y esa simple pregunta bastaba para recordar la templanza, la compasión y la sabiduría. Incluso los líderes de otras naciones admiraban la serenidad de Israel. Decían, no temen, no luchan por poder, y aún así prosperan. ¿Qué los guía? Y los ancianos respondían, nos guía la voz que no se oye con los oídos, sino con el alma. Una tarde, durante una fuerte tormenta, un rayo cayó sobre la colina donde estaba la vieja palmera. El árbol se partió en dos. El pueblo entero acudió al lugar con tristeza, creyendo que aquel símbolo había desaparecido. Pero al acercarse, notaron algo asombroso. Del tronco partido brotaba un nuevo retoño, verde, fresco, lleno de vida. Los ancianos se miraron y comprendieron el mensaje. Uno de ellos dijo con voz temblorosa, el cuerpo de Débora cayó, pero su espíritu volvió a brotar. Así también su enseñanza. Nada que nace del amor puede morir. Desde entonces, aquel brote se convirtió en emblema de esperanza. El pueblo lo cuidó con devoción, no como objeto de culto, sino como recordatorio de que la fe verdadera renace siempre, incluso cuando parece destruida. Los niños crecieron jugando bajo su sombra, los ancianos descansaban a su alrededor, y los viajeros se detenían para orar. Y así, el árbol siguió creciendo, igual que la conciencia del pueblo. Débora había sido una mujer, pero su mensaje se había transformado en un principio universal. Que la fuerza más grande no proviene de dominar, sino de amar. Que la sabiduría no consiste en hablar, sino en escuchar. Y que el alma que confía en la voz de Dios nunca camina sola. Esa verdad siguió expandiéndose a través del tiempo, cruzando generaciones, culturas y lenguas, hasta volverse enseñanza eterna. Porque lo que nace desde el espíritu no pertenece a una era, sino a la eternidad. Y así, mientras el sol se ocultaba una vez más tras las colinas de Israel, las palabras de Débora seguían resonando invisiblemente en cada alma despierta, recordando lo que ella comprendió al final de sus días. El nuevo árbol creció alto, fuerte y sereno, como si las raíces de la antigua palmera hubieran decidido hablar una vez más a través de él. Su sombra cubría a quienes buscaban consuelo, y su presencia se volvió símbolo de renovación. Cada hoja parecía murmurar las palabras que Débora había dejado al pueblo. Escucha. Dios aún habla. Pasaron los años, y los viajeros de tierras lejanas comenzaron a llegar atraídos por las historias. Unos venían por curiosidad, otros por fe. Pero todos, al permanecer unos instantes bajo aquel árbol, sentían lo mismo, una paz profunda, casi indescriptible. Algunos lloraban sin saber por qué, otros reían con gratitud. Y muchos partían diferentes, más livianos, más conscientes de sí mismos. Los sabios decían que aquello no era un milagro, sino el poder de la memoria espiritual. Porque cuando un ser humano vive con verdad, deja una huella en la tierra y en el aire, y esa huella se convierte en energía que despierta a quienes se acercan con el corazón abierto. Así, lo que un día fue una vida se volvió vibración, y lo que fue palabra se transformó en silencio luminoso. El pueblo de Israel, fortalecido por esa herencia, aprendió a vivir con equilibrio. Las nuevas generaciones ya no hablaban solo de la fe en Dios, sino de la experiencia de Dios. No necesitaban pruebas, porque sabían que la verdadera evidencia del Creador estaba en el amor con que cada uno vivía. En las noches tranquilas, los niños escuchaban a sus abuelos contar las historias de la profetisa. Y cada vez que preguntaban cómo era posible que una sola mujer hubiera cambiado tanto el destino de su pueblo, los ancianos respondían: porque ella no habló desde su fuerza, sino desde la fuerza de Dios que vivía en ella. Y cuando el alma se une a esa fuerza, nada vuelve a ser igual. Una tarde, un joven aprendiz de escriba llamado Leví decidió recopilar todo lo que se decía sobre ella. Reunió canciones, frases, testimonios y relatos. Mientras escribía, comprendió que su tarea no era preservar el pasado, sino mantener vivo el mensaje. En su última línea escribió: no fue la voz de Débora la que cambió a Israel. Fue la voz de Dios en Débora. Y esa voz sigue hablando en todo aquel que elige escuchar. Con el tiempo, sus escritos se conservaron entre los pergaminos de sabiduría. Y aunque muchos siglos después otras naciones olvidaron su nombre, la esencia de su enseñanza siguió apareciendo en las palabras de sabios, filósofos y profetas. Porque la verdad no pertenece a una religión ni a un tiempo, pertenece al espíritu universal que habita en cada ser humano. Débora no había venido a fundar templos, sino a despertar templos internos. No había enseñado un camino nuevo, sino a reconocer que el camino siempre estuvo dentro.
Su vida fue la parábola viviente del alma que aprende a confiar sin ver. Una noche, bajo un cielo estrellado, un anciano pastor se detuvo junto al árbol. Apoyó su bastón en la tierra y susurró: Madre de Israel, no te conocí, pero siento que te conozco. No escuché tu voz, pero la oigo en mi interior. Gracias por recordarnos que Dios no se ha ido, solo espera que aprendamos a callar para oírlo. El viento se levantó con suavidad y las hojas del árbol respondieron con un murmullo. Parecía un diálogo entre la tierra y el cielo. El anciano cerró los ojos, y en su corazón sintió lo mismo que siglos atrás había sentido Débora bajo la palmera, esa paz que no depende del tiempo ni del lugar, porque es la paz que nace de la certeza divina. Y así comprendió que la verdadera inmortalidad no está en ser recordado, sino en seguir inspirando. Que las voces que provienen del Espíritu no desaparecen, se transforman en corrientes invisibles que guían a los que vienen después. Con el paso del tiempo, la enseñanza de Débora cruzó fronteras. Su figura fue recordada en canciones y proverbios. Su nombre, en algunas lenguas, se tradujo como la que da miel, símbolo de la dulzura que brota de la sabiduría. Y quienes conocían su historia decían que así había sido su palabra, dulce al oído, pero poderosa en el alma. Los siglos avanzaron, y las civilizaciones cambiaron, pero el mensaje permaneció. Porque hay verdades que no se marchitan con los años, ni mueren con las generaciones. La fe que ella enseñó no dependía de templos ni de rituales, sino de una relación viva entre el ser humano y lo divino. Incluso cuando nuevas voces y nuevas doctrinas aparecieron, su esencia seguía resonando en lo más profundo de quienes buscaban sinceramente la verdad. El eco de su sabiduría era el mismo. Escucha. Confía. Ama. No temas al silencio, porque allí habita la respuesta. Esa fue su mayor victoria. No una victoria que se celebra con banderas, sino una que se siente en el alma. Porque logró algo que pocos logran: unir la fe con la razón, la acción con la calma, la tierra con el cielo. Y así, la historia de Débora trascendió el tiempo para convertirse en espejo de todos los que alguna vez dudan de su propósito. Ella, una mujer que se atrevió a escuchar, se volvió símbolo del alma que se abre a Dios sin temor. En los días actuales, cuando alguien cierra los ojos en medio del ruido del mundo y logra sentir un instante de silencio interior, esa persona está tocando la misma frecuencia divina que Débora conoció. Porque el espíritu no envejece ni muere. Se expande. Y su eco sigue vibrando en cada ser que busca la paz con el corazón sincero. Por eso, los sabios de generaciones posteriores resumieron su vida en una sola frase. Débora fue la voz de la conciencia en un mundo que había olvidado escuchar. Y esa voz sigue hablando, invisible pero viva, recordando a toda alma que la fe no es esperar a que Dios hable desde fuera, sino reconocer que Él siempre ha estado hablando desde dentro. Cuando cae la tarde y el viento sopla entre las colinas de Israel, el sonido que se escucha no es solo el aire moviendo las hojas. Es el susurro del Espíritu Eterno que repite una y otra vez: escucha, todo está bien. Y así termina la historia de Débora, la mujer que escuchó la voz de Dios y enseñó al mundo a escuchar también. No dejó templos, pero sembró conciencia. No dejó ejércitos, pero levantó corazones. Y su legado, más fuerte que el tiempo, sigue vivo donde más importa, en el alma de quien aún cree, aún ama y aún confía. El eco de Débora sigue vivo. Porque cada vez que eliges la paz en lugar del miedo, ella está ahí. Cada vez que escuchas el susurro de tu alma en medio del ruido del mundo, ella vuelve a hablar. Y cada vez que confías, incluso sin entender, el espíritu de Débora florece dentro de ti. No necesitas una palmera para sentir su presencia, ni un templo para encontrar a Dios. Solo basta tu silencio, tu respiración y tu disposición a escuchar. Porque cuando el alma se abre, el universo entero responde. Recuerda esto. Débora no fue elegida por su fuerza, sino por su escucha. Y tú también puedes ser elegido cada vez que te atrevas a detener el ruido y oír lo que el cielo susurra en tu corazón. Si esta historia resonó contigo, si algo dentro de ti sintió paz o verdad, es porque su mensaje sigue cumpliendo su propósito: recordarte que la voz de Dios nunca ha dejado de hablar, solo espera que tú la escuches. Te invito a quedarte en este espacio de reflexión y alma. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y permite que más corazones despierten. Porque cuando una conciencia se ilumina, el mundo entero recibe un poco más de luz. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.